5.490. 4 millones de euros. 5.490. 4 millones de euros. 5.490. 4 millones de euros. Te quiero. El 5.490, ese es el gordo de la Lotería de Navidad que ha salido a las 11:21 de la mañana, hace poquito más de media hora, y ha caído muy repartido, fundamentalmente en La Coruña, Lugo, Asturias, Almería, Madrid, Barcelona, Bilbao, Castellón y León. Pero no solo ahí, también una mujer que estaba dentro del Teatro Real. En Galicia se han quedado 360 millones, así que muchas felicidades a todos ellos. Eso sí, el gordo, como saben, se lo lleva Hacienda, que se va a quedar con 72.000 euros de cada premio gordo de la lotería. Es decir, los premiados con el número mágico recibirán 328.000 euros por cada décimo. Y además, acaba de salir ahora mismo, antes de empezar el programa, otro quinto premio, el 38.454. El segundo premio, 4.074. El tercero todavía no ha salido. Tenemos el cuarto premio, el 54.289. Y los quintos, los que conocemos por el momento, 62.391. 43.696, 88.509 y este último que acaba de salir hace apenas unos minutos, el 38.454. Así que felicidades a todos los premiados. Empezamos nuestro programa habitual de Dando Caña, pero vamos a seguir muy pendientes a lo largo de toda la mañana de lo que sucede en el Teatro Real, porque todavía nos falta un cuarto premio por salir, también el tercero y otros 4 premios. Así que estamos muy pendientes y, de hecho, si no me equivoco, las imágenes que estamos viendo ahora mismo en pantalla se corresponden a otro premio. Lo escuchamos. De verdad. Número 45.250, premiado con 500.000 euros en cada serie. Lo están escuchando, el 45.250 es el tercer premio del sorteo de la Lotería de Navidad. Si les parece, escuchamos a los niños de San Ildefonso cantando. 45.250. 500.000 euros. 45.250. 500.000 euros. Seguiremos pendientes de esa imagen del Teatro Real porque nos falta, ahora sí, un cuarto premio y 4 quintos premios. Saludamos a los invitados que nos acompañan a lo largo de la mañana de hoy, que supongo que están aquí porque de momento no les ha tocado esta Lotería de Navidad. José María Francas, muy buenos días. Muy buenos días. No tengo ni la más remota idea si me ha tocado o no me ha tocado porque no he mirado ni el sorteo ni los pocos décimos que tengo. Pero de momento no te suena, ¿no? No, porque uno de los décimos lo tenemos mucha gente aquí y estaríais todos con cara de alegría más regocijante que la mía, con lo cual me hubieras enterado seguro. A ver, yo televisiones desgraciadamente no he podido ver, bueno, sí, podía haber visto, pero es que es un rollo toda la mañana y entonces no he visto nada. Me he ido a prensa escrita y no es para tirar cohetes hoy. Es que ves todo de lotería. Sí, no, que va, y noticias lo económicas... Lo que sirve al gobierno para tapar otras cosas. Noticias económicas hay... Hombre, hay una muy interesante que le abre la justicia, reabre el caso a Salvador Illa por la compra de las mascarillas. Bueno, hace pocos días, por cierto, ayer o anteayer salió que solo hemos tirado a la basura no sé cuántos millones de vacunas, ¿no? Sí. Contando que eso cuesta cada vacuna su dinerito, pues también habría algún genio que habría que preguntarle porque al principio compró, no sé si son 20 o 30 por cabeza.
porque en general, al principio, con una por cabeza parecía que había suficiente. Pero, en fin, yo espero que se depuren responsabilidades del gasto salvaje que hemos hecho, pero salen más noticias. Sale que la subida del salario mínimo ha provocado más de 200.000 pérdidas de empleo, etcétera. O sea, hoy hay 3 o 4 noticias, una por medio, que te deja un poco escandalizado. Pero, en fin, se acaba el año y que tranquilos, porque viene uno que parece que al principio al menos va a ser peor. Patricia Sanz, muy buenos días. ¿Qué tal, Alba? Muy buenos días. Pues sí, hoy la noticia es la Lotería Nacional. Por ahora en esta casa no nos ha tocado, sino yo creo que estaríamos aquí ya brindando con champán y otras cositas. Pero lo cierto es que hoy es un día también muy importante para la justicia española, porque a pesar de todos los intentos, en este caso del partido político de Vox, porque no saliese adelante la derogación del delito de sedición, ni tampoco la rebaja del de malversación, lo cierto es que va a seguir adelante. Es decir, el Partido Popular ha conseguido frenar la reforma del Poder Judicial, pero lo candente, lo que estaba todavía en pura actualidad, que hoy el Senado, la Cámara Alta ratifica, que es esta huida hacia adelante de los socialistas y comunistas apoyados en esta hoja de ruta que llega desde la investidura de Pedro Sánchez, va adelante y, por tanto, qué mejor día para taparlo, como bien decías al principio, que este en el que todos y cada uno de los españoles están más pendientes de si pueden recibir algo de dinero para poder llegar a fin de mes y pagar todas las deudas y el invierno que se viene por delante, antes que la ruptura, como se va a ratificar hoy en el Senado, de la unidad de España. Enrique Calvet, buenos días. Buenos días. Hombre, yo sobre la lotería, a España le toca la lotería. Hombre, tenemos a Pedro Sánchez, tenemos a los que mandan de verdad, el señor Arzayus, el señor Junqueras, en fin, estas cosas. Lo demás es superfluo. Estamos en el mejor de los mundos posibles. Y como el único décimo que yo jugaba era el de esta casa, pues ya sé que no me ha salido muy barata la lotería este año, de todas las maneras. Aún nos quedan. Bueno. Si solo has jugado uno... Que nos quedan todavía premios. Solo he jugado uno. Sí. Las granjas es lo último que se pierde. La pedrea, no queda, ¿no? O sea, sí, todavía que faltan muchos números por salir. La pedrea no, la pedrea es lo que no toca seguro, claro, porque claro, solo va con el primero y el primero ha acabado en cero. Vale, o sea vale. Porque hay muchos ceros pues este nada, año. nada, no desesperen ustedes. Antes de que se me olvide, les deseo a todos muy feliz Navidad y a los telepacientes con más razón, y que carpe diem, que aprovechen bien el momento, porque el futuro, pues con la lotería que nos ha tocado, no es seguro, ¿no? En cuanto a lo otro, hombre, hay que especificar bien las cosas. Lo que el Tribunal Constitucional ha dicho es que esta ley que usted quiere meter para transformarnos o reformarnos tiene que tener otro procedimiento. No he dicho otra cosa. El procedimiento seguido no respeta la Constitución. ¿Pero por qué? Porque no respeta los derechos fundamentales de determinados representantes del pueblo, que son determinados diputados que no han podido ejercer en un tema tan importante como la transformación de una ley orgánica. Eso es todo, ¿eh? Hay que recordar que en este país, y así es, la desaparición de la sedición es constitucional, y hay que recordar que el hecho, y eso es más grave, de hacer leyes ad hoc y ad hominem, que es lo propio de las dictaduras, es decir, para favorecer a una persona o para un grupo de personas muy concreto, no tiene problema y es constitucional. Supongo que a lo mejor porque no es demostrable en técnica jurídica que es así, y se supone que es para acercarnos a Europa. ¿La Europa de cuál? La de la Alemania de hace 90 años, ¿no? Eso es peligroso. Pero eso es así, y ese es el verdadero problema. Es decir, vamos hacia una España plurinacional
o confederal asimétrica, y eso no parece que en España ni jueces ni Tribunal Constitucional que lo pare después de las barbaridades que ya ha ido aprobando el Tribunal Constitucional, ¿no? O sea que los alborozos con moderación y cuidado, ¿no? Y además, Enrique, que no siempre nadie ha planteado al Constitucional la constitucionalidad de muchas de estas cosas. Bueno, hay una Porque cosa curiosamente peor. hay muchas que no se han planteado jamás. Por ejemplo, la ley de normalización lingüística en Cataluña ni siquiera se planteó. Bueno, pues porque cuando se iba a no es de plantear, todo. alguien dio un coscorrón al defensor del pueblo que lo retiró y se Eso quitó. por la parte del defensor del pueblo, pero es peor. Eso lo había planteado el Partido Popular, Sí, y cuando llega Aznar, claro, una de las cosas que sacrifica para subirse al poder y no hacer un gobierno de salvación nacional, o etcétera, es referencia a Pujol, o Pujol le pone sobre la mesa que si quiere gobernar con sus votos, es retirar ese recurso al Constitucional sobre la inmersión lingüística. Imagen del Teatro Real en directo, sale otro premio. Si os parece, nos vamos en directo a escuchar qué es cuál ha salido ahora. El 24.492, otro quinto premio de la lotería. Escuchamos a los niños cantándolo. Número 24.492, premiado con 60.000 euros en cada serie. 24.492. 60.000 euros. 24.492. 60.000 euros. 24.492. 60.000 euros. Sale otro quinto premio, como acaban de escuchar, el 24.492, por cada décimo 6.000 euros. Si les parece, es un habitual de cada año, pero no viene mal recordarlo, porque en el sorteo de la Lotería Nacional, Hacienda, como bien saben, se lleva el gordo. Vamos a verlo. ¿Se imagina ganar la lotería de Navidad? ¿Le toque el gordo, un segundo o tercer premio, la pedrea o simplemente el reintegro? Esto es todo lo que debe saber a la hora de cobrar su décimo. Si el importe es inferior a 2.500 euros, puede cobrarlo en cualquier administración de lotería, pero si por el contrario es superior a 2.500, deberá acudir a su banco y en concreto a alguna de las entidades que se enumeran en esta lista, teniendo en cuenta que le pedirán el décimo en buen estado, su carnet de identidad y por supuesto se verificará que usted es el titular de la cuenta donde se va a ingresar el dinero. Si el décimo es compartido, deberá ir acompañado del resto de afortunados, o en el caso de ser muchos, puede designar mediante notario a un responsable que realice la gestión en nombre de todos. Y la otra gran pregunta, ¿cuánto se queda Hacienda? Si gana más de 40.000 euros, 40.000 por boleto, la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado le retendrá un 20% sobre el exceso, es decir, sobre lo que gane por encima de los primeros 40.000 euros. Y si lo comparte, recuerde ir a cobrarlo con el resto o con un portavoz designado, pues de lo contrario pagará también por el impuesto sobre sucesiones y donaciones cuando reparta a los demás afortunados. Así que si le toca al gordo, después de la retención le quedarán unos 328.000 euros, los cuales, como persona física, no estarán sujetos a IRPF, aunque si lo depositara en un banco y dicho dinero generara rendimientos, sí que habrá que pagar por rendimientos de capital mobiliario en su declaración de la renta. Y si lo compró a nombre de su empresa, si la misma cuenta con ganancias, el boleto tributará en el impuesto sobre sociedades como un mayor beneficio. Y en caso de que su mercantil se encontrase en pérdidas, podrá utilizar el premio para compensar sus pérdidas o incluso para solicitar una devolución de las arcas públicas. Y lo más importante, recuerde conservar su décimo en lugar seguro para que esté en perfecto estado en caso de resultar ganador y poder cobrarlo. Francas. Los míos están en perfecto estado. O sea que si es por eso no hay problema.
A ver... Oye, nunca se sabe, ¿eh? Que aquí todos muchas veces... No, los he visto, vale. sé dónde están, como no los he tocado, están en perfectísimo estado. Pero me parece que no servirá para nada que estén en perfecto estado. Los de Hacienda no hace falta que estén en perfecto estado porque los conservamos todos, con lo cual no hay problema. Yo recuerdo cuando Hacienda no intervenía en eso, ni en ningún sorteo, ningún premio, ni nada. Pero claro, Hacienda investiga muy bien, tiene mucha gente trabajando para conseguir meterse en todos lados. Oye, pero es una barbaridad lo que se llevan, ¿eh? Sí, claro. No, lo que no tengo claro es si además se llevan previa, porque su lotería es que se pagó del Estado, con lo cual los propios beneficios llevan al Estado, los que tiene de entrada. No creo que se reparta todo lo que se ingresa, porque si no sería un mal negocio, con lo cual ahí hay una parte que ya se queda. No sé si eso además, no creo que tenga IVA, ¿no? Porque si no ya sería la pera, o sea que... Pero en fin, que probablemente, como bien habéis dicho y Patricia lo ha trabajado, es el que ha ganado hoy siempre ha sido el mismo, que es Hacienda. Pues si decimos que Hacienda somos todos, podemos decir que todos hemos ganado, con lo cual todos tendríamos que celebrar el día del sorteo. Pero la puñetera realidad es que el gasto que hace este gobierno en cosas absolutamente imprescindibles, por no decir estupendamente idiotas, pues supera con mucho lo normal y entonces no tenemos que celebrar nada. Calvet. Sí, no, bueno, hubo un tiempo en que por problemas planteaba la lotería problemas morales. Yo recuerdo a un profesor de historia que tenía ahí en el liceo, M. Duquet, que decía que él consideraba que la lotería era amoral, no inmoral, en el sentido de que, hombre, desarrollaba ciertos instintos o ciertas actitudes no forzosamente solidarias ni propias de una sociedad solidaria o lo que sea, pero en algunas dictaduras, yo no sé, por ejemplo, si hay ahora mismo en China, que son enormemente dados al juego, si hay lotería, etcétera. En algunas dictaduras el juego está prohibido, etcétera, ¿no? Pero claro, los gobiernos y los gobiernos liberales, yo creo que con toda razón, deben permitir que la gente se pervierta y tenga los vicios que le dé la gana, pero se han dado cuenta que eso además puede ser una fuente no inagotable, pero muy importante de ingreso, ¿no? Y entonces la visión sería aprovechamos el afán de lucro desmedido o lo que sea de la población para llevarnos un buen pico. Después viene la parte que dice muy bien don Josep María, como todo lo que recauda Hacienda, si es para bien, para políticas, ya sea sociales, transversales, ya sea para crear infraestructuras, ya sea para hacer una sociedad mejor, hacer unas inversiones que en el futuro hagan bien. Y si es para gasto político, gasto sectario, gasto partidista, pues muy mal, pero lo que pasa es que eso venga de donde venga el dinero. Como decía Vespasiano, el dinero no tiene olor. Otro nuevo premio, nos vamos en directo hasta el Teatro Real. Disculpen, error mío que no ha salido ningún otro premio, ya ha sido la emoción de toda la mañana, Patricia. Son las ganas que tenemos, Alba, de que nos toque algo, por favor, por lo menos para una buena cenita de Nochebuena. Pues estábamos comentando la cuestión de los impuestos y bueno, lo que sí que es cierto es que es alucinante que tan solo por el límite de los 2.500 euros ya tengamos sí o sí que ingresar todo ese dinero en el banco y además que identificar a todos y cada uno de los afortunados, es decir, si hubiésemos compartido ese décimo de lotería, pero bueno, es que es hacia lo que vamos, ¿no? Acabar con un sistema fiduciario y concluir únicamente utilizando las tarjetas bancarias para absolutamente todo, que es la mejor manera que tenemos para que Hacienda sepa y conozca todos nuestros movimientos. Por tanto, bueno, pues es lo que queda, ¿no? Si nos toca entre varios, o bien mediante notario, según dice la ley, designamos a una sola persona para que vaya a cobrarlo en nuestro nombre al banco, o bien nos tenemos que acercar todos, si es más de 2.500 euros. A ver, ¿eso cómo es? Hay una ley que indica que de lo que te ha tocado, que lo cobras a través de banco, de hecho. Me imagino. Que no te lo paga la lotería, la administración de lotería. Que es la misma que regula que Hacienda se lleve parte, ¿no?
Que te que te ingresen en retenga, una cuenta, que sí. es la agencia, ya bailo con el nombre, lo hemos comentado en el vídeo, ¿no? La Sociedad Estatal, Loterías y demás del Estado, que es la que, bueno, pues Pero que la que lleva toda la al trazabilidad. premiado se tiene que identificar y se lo ingresa en una cuenta propia. Efectivamente. Tiene que ser además en una cuenta de su titularidad. Sí. Y salvo que sean varios, entonces se reparte. Sí, y sí, luego claro. además hay una serie, hay un listado que también lo hemos puesto en el vídeo de entidades bancarias, es decir, no valen todas, pero bueno, Hay están muchas. las más conocidas en España, que son las que te pueden recibir para ello. Y es el propio banco el que realiza esa identificación, tanto incluso que el boleto está correctamente, como que tú eres la persona y que tú eres el titular en esta cuenta bancaria. Y el, Bueno, sabréis además que Cataluña también tiene su propia lotería Hombre. de... Bueno, no El- le el llaman de 31. Navidad, evidentemente, como le podrían llamar lotería de Navidad, se llama Grossa de Cap La Grossa, Dani. la Grossa no sé de Cap si lo he Dany. dicho correctamente, Cap que es Dany. la gorda de Nochevieja. Pues publica el diario El Debate, lo van a ver en sus pantallas, cómo esta lotería patriótica catalana fracasa en su propósito de desbancar a la nacional. Se creó en el año 2013 y su facturación es apenas residual en comparación con el sorteo de la lotería de Navidad. Pues que no se metan en eso, porque pueden perder dinero. Pero en fin, es normal eso, porque me parece, vamos, yo no soy muy matemático y aquí hay varios economistas, ¿no? Pero supongo que los sorteos son exitosos si hay mucha gente que ya participa, porque cabe la opción de que te toque más dinero. Si solo participara una persona en la lotería de Navidad, sería un churro. Entonces, competir con una cosa tan instaurada no deja de ser ganas de perder el tiempo, como mínimo. Con lo cual le auguro muy poco futuro a la Grossa de Cap Dany. De todas formas, es siempre toda una declaración de intenciones y, si mal no recuerdo, creo que en nuestra tradición de la lotería viene ya de la época de la Pepa, ¿no? de las Cortes de Cádiz y demás. Por tanto, toda una tradición constitucionalista, por así decirlo, que en su caso, pues como siempre, fue con fines recaudatorios, aunque hay quien cuenta la historia también de que fue para crear la ilusión en el pueblo, ¿no? De que por una vez pues aquel que se encontraba en la peor situación económica pues podría soñar con una vida mejor, pero lo cierto es que era con fines recaudatorios, al fin y al cabo como está siendo ahora. Albert. Pero sí, bueno, eso es evidente, pero quiero decir, no me parece mal. Bajo el franquismo estaba prohibido el juego, o sea, no había casinos, digámoslo así, no había casinos. Solo estaban permitidas las loterías y una cosa muy española, porque en Francia, por ejemplo, no existe, que en Francia son los caballos, pero aquí eran las quinielas, ¿no? Ah, las quinielas. Bueno, que Hacienda se lleve, es decir, Hacienda se lleve dinero de esa tendencia más o menos ludópatas o diversión de los españoles y tal, no me parece mal. O sea, el problema yo sigo insistiendo, creo que lo habéis dicho también, es qué haces con él, ¿no? ¿Qué haces con él? Eso por una parte. Y segundo, yo lo de la trazabilidad del dinero es una cosa ya absolutamente inevitable y ya veremos si aprendemos con las leyes a defender un poco mejor, porque hasta ahora no se está consiguiendo, y mira que hay gente trabajando en ello, en Europa, como en España, con la confidencialidad o la vida privada. Pero la trazabilidad es inevitable y un cierto nivel de trazabilidad a mí me parece bien. Y segundo, el hecho de que se haga vía bancaria y que no vaya un señor con un maletín también me parece bien. Lo que yo no sé es si eso se completa, porque claro, como yo he tenido poquísimo dinero y además nunca me ha tocado la lotería, si eso se completa, el hecho de que te lo meten en el banco, que después tú tienes... ¿las leyes actuales impiden retirar determinadas cantidades de tu cuenta corriente? No me suena. Sí, sí, hay un límite. No es que te impidan, sino que hay comunicación a Hacienda por parte de la entidad bien, sí, bancaria claro. si mensualmente superas una cantidad. Sí, eso Y además no está en puedes la ir al lucha. banco directamente esa mañana y decir quiero Exacto. 15.000 euros en efectivo, sino que tienes que avisar con un periodo de antelación, ¿no? Eso es. Bien. Lo cual es cuanto menos criticable. Es decir, cada uno con su dinero pudiera hacer lo que estime oportuno. Pero bueno, todos sabemos que hoy en día el dinero es deuda, que realmente no hay tanto dinero como el que decimos que existe y que si
todos sacáramos, esto no lo queremos crear una alarma, pero bueno, es así, si todos sacásemos el dinero del banco ahora mismo, no habría dinero para todos. Respecto a lo de que comentabas de que pues a lo mejor no es tan malo que el juego tribute, yo creo que, vamos a ver, siempre, cada vez que surge un impuesto, históricamente, normalmente han surgido para recaudar, porque el Estado en un momento dado, así nació el IRPF, de hecho, no tenía bueno, pues para pagar lo que fuese, una guerra, en el caso de las Cortes de Cádiz, lo que fuese, ¿no? Pero es verdad que actualmente los impuestos normalmente suben, ¿no? O se crean nuevos impuestos, bueno, los últimos meses por cuestiones absolutamente ideológicas, pero normalmente era para evitar, pues, el caso de los bebedizos alcohólicos, el caso del tabaco, ¿no? Pues ciertas pautas de comportamiento que la sociedad no quiere. Pero el caso del juego, sobre todo en un ejercicio como este, y el caso concreto de la Lotería de Navidad, que también tiene su fiscalidad propia, es cuanto menos criticable, ¿no? Porque en un año en el que el Gobierno ha ingresado tantísimo, que ha sido el mayor año de recaudación, yo creo que de toda la historia de la democracia en España, hombre, pues haberle dejado un poquito más de dinero a los españoles, o por lo menos ese límite de los 40.000, ¿no? Creo que eran euros, haberlo puesto un poquito más alto, yo creo que hubiese sido no más que justo, sino justísimo, tanto para Estado como para ciudadanos. Y nos tenemos que ir a una breve pausa. No estoy de acuerdo, Vale. Nos tenemos que ir a una pausa de publicidad. Vamos a hacer un repaso de los premios que han salido hasta esta hora de la lotería. El segundo premio, el 4.074, tercero 45.250, el primer cuarto, nos falta el otro, el 54.289 y los quintos el 62.391, 43.696, 88.509, 38.454 y el 24.492. Nos faltan todavía 3 quintos premios. Nos vamos a ir a esa pausa de publicidad y a la vuelta seguimos hablando del resto de noticias que hoy pueden quedar debajo de la alfombra por este sorteo de la Lotería Nacional. Así que no se marchen. Ya estamos de vuelta en Dando Caña y cuando el reloj marca las 12:30 acabamos de conocer que los vocales conservadores del Consejo General del Poder Judicial fuerzan otro pleno para renovar el Tribunal Constitucional antes de que se materialice la reforma de Pedro Sánchez. Proponen de nuevo a Tolosa como candidato, pero ahora junto a la que fuera magistrada del Supremo, María Luisa Segoviano. Los consejeros tendrán que votar estos dos nombres el próximo día 27 de diciembre, el próximo martes. Sin embargo, lo que hemos visto, a pesar de que el Tribunal Constitucional parase ese último intento de asalto de Pedro Sánchez al Poder Judicial, el Partido Socialista ha asegurado en los últimos días que pretende seguir adelante, eso sí, haciéndolo ahora a través de otra herramienta, a través de la proposición de ley en el Congreso de los Diputados y no a través de vía enmienda a una ley ajena. Pedro Sánchez vuelve a las andadas. Las cosas no le están saliendo bien y quiere revertir la situación sea como sea, aunque implique la ilegalidad. Activará cuantas medidas sean precisas para desbloquear el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional. Ya lo avisó el presidente. El Gobierno adoptará cuantas medidas sean precisas para poner fin al injustificable bloqueo del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional. Y en consecuencia, para que sea respetada la Constitución y la voluntad popular expresada en las elecciones generales del año 2019. Es una amenaza en toda regla. Tiene el empeño de tramitarlo vía urgencia, en vez de proposición de ley. Afirma que hay un bloqueo, pero la realidad es que existe para algo que él quiere imponer. Además, la Fiscalía no tiene competencias para exigir lo que exige, pero con Sánchez y sus socios nunca se sabe. Es que la Fiscalía, ¿de quién depende? ¿De quién depende? Sí, del Gobierno. Pues ya está. Ya han pedido apartar a los magistrados señalados por la izquierda. No hace caso a los españoles, pero tampoco a Europa. Bruselas ya ha avisado que no se puede hacer caso omiso a los informes que están llegando, pero aún así Sánchez lo hace. El presidente del Gobierno sigue insistiendo con su particular asalto a la justicia. No cesa en su empeño, a pesar de estar cometiendo actos fraudulentos. Pero, sin embargo, lo que estamos viendo es que lo van a registrar a través de la proposición de ley, que vuelven a usar una vía fraudulenta cuando Bruselas precisamente lo que está diciendo es que no pueden dejar de escucharse a los órganos a los que se les pide estos informes, que eso sí, no son vinculantes. Eso es, Alba, no lo podríamos explicar mejor. Y respecto de la última hora que hemos tenido del Consejo General del Poder Judicial, hay que poner sobre la mesa que quien está impidiendo precisamente la elección de estos magistrados es la mujer
del señor que Pedro Sánchez quería proponer como próximo presidente del Tribunal Constitucional, lo cual es sumamente grave, ¿no? Sin embargo, estos días ha sido la izquierda quien se ha hecho con el relato de los hechos y por tanto, poquito más tienen que decir el resto de partidos, ¿no? Pero me alegra que los vocales hayan decidido marcar ese pulso para que la próxima semana y antes de cerrar el año, no como le hubiese gustado al señor Pedro Sánchez, que es a lo mejor que esto continúe en un limbo incluso durante el próximo año hasta que consiga meter a sus magistrados. Así que veremos lo que sucede, pero en todo caso estamos viviendo una auténtica película de ciencia ficción en el Poder Judicial en España. Cojo una frase tuya, a la izquierda el relato de los hechos, y entonces me voy a... Yo esta mañana he dicho que no había visto televisiones, es más o menos mentira, porque sí he visto un poco la 1 de 24 horas, que sí que daban cierta información sobre el Senado y tal. Pero sobre todo Cuidado ayer con 24 horas. Sí. Ya, ayer tuve el humor de ver el de la noche de 24 horas de 10 a 12 de la noche. Y es muy interesante, la izquierda y tal, sí, pero es que es bastante universal esto. O sea, uno de los grandes argumentos que hay de fondo es el tema de la recusación del presidente y del vocal de los conservadores que han tenido la cara dura de no apartarse en esas decisiones. Bueno, entonces aparece un magistrado que yo no voy a recordar el nombre porque tampoco tengo especial interés, pero que sale continuamente en esa cadena, que es de Jueces para Democracia, creo que es un portavoz, donde explica claramente que no hace falta que te recusen. La propia ética de un magistrado hace que tú te inhibas cuando te afecta una cosa que se va a decidir. Pero entonces da un paso más y dice, tanto es así que en el código de no sé de qué, del funcionamiento de la justicia, si no lo haces te cae un paquete gordo, porque se considera una falta grave que no te retires ante una decisión que puede afectarte. ¿Me habéis seguido hasta aquí, no? Entonces, yo me pregunto si esta parte de la izquierda tiene cabeza, si aceptan mi argumento que no soy de la izquierda, pero cierta cabeza sí tengo. Si resulta que los dos magistrados de derecha recusados se hubieran apartado y los dos de izquierdas no recusados, pero que tenían el mismo problema, porque según unos estaban caducados y según como explicó muy bien Patricia el otro día, la palabra no es caducado, sino que es... Prorrogado. La televisión, la 1 solo usa caducado. Nada, solo ello, y es muy importante porque el hecho de que esté prorrogado es que continúan con funciones plenas, es decir, que su función continúa. Sí, pero llama mucho la atención que no la Fiscalía... como el yogur que te puede hacer daño. Pero llama la atención que la Fiscalía del Tribunal Constitucional solo pide la recusación de 2 magistrados. Y los otros 2 que tienen el mandato caducado, ¿por qué no? Déjame seguir con mi argumento. O sea, supongamos que los dos de derecha o de conservadores, bueno, de derecha, vamos, pero en el fondo se está diciendo del entorno PP se llegan a apartar. Y en cambio los dos de izquierdas no se hubieran apartado, como tenían el mismo problema, hubieran cometido una falta grave, supongo, ¿no? Digo yo, si hay una falta tan grave que es no inhibirse cuando te afecta. Si es que además eso no ha hablado ni las ratas. O sea, los dos de izquierdas que están allí no tienen por qué separarse, faltaría más. O sea, con lo cual... Han insistido todas las televisiones desde hace días y ayer mucho más en que el problema lo tienen dos. Por cierto, lo de la Fiscalía, yo no sé, no me he dado tiempo a investigar, pero según explicó muy bien ayer Javier en el programa del Gato al Agua, el Tribunal Constitucional no tiene Fiscalía. Con lo cual es muy difícil que la Fiscalía del Constitucional diga algo, porque no existe. Yo entendí que en todo caso hay unos fiscales delegados, pero vamos, que como tal Fiscalía no existe. Con lo cual la frase que está diciendo todas las televisiones de que la Fiscalía pidió, la Fiscalía podría pedir, o sea, el Fiscal General del Estado, una tía suya, su secretaria, pero la Fiscalía del Constitucional no existe. Claro, por eso es tan grave lo que ha dicho Alba, y es que no fuese también contra los magistrados progresistas, ¿no? Vamos a llamarlo así, aunque yo creo que ese término ya no les define, como bien hoy se decía en el editorial del debate, porque bueno, pues al fin y al cabo hacen de todo menos ayudar a progresar al Poder Judicial. Y luego está la cuestión de la recusación en sí misma. Claro, el relato que ha calado, y probablemente los que nos estén viendo sean lo que piensen, es que lo que decía la izquierda, y claro, parece que tienen razón, ¿no? Es que iban a decidir sobre su propia cuestión, pero no, lo que iban a decidir era si era el momento procesal oportuno
para decidir si hacía falta recusarse, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque había, y esto lo pone en su conclusión el Tribunal Constitucional después de la celebración del Pleno de principios de semana, porque claro, las medidas cautelarísimas propuestas por el PP en su recurso de amparo se iban a aplicar porque eran de un interés importantísimo, ¿no? Lo que se estaba debatiendo, como eran las mayorías del Poder Judicial, y en concreto lo que el PP dijo era por esa minoría parlamentaria, que es lo que te dice en la exposición de motivos la Ley Orgánica del Poder Judicial, que no podía verse minorada en una cuestión como esta, ¿no? Y por tanto no se podía acabar con esa mayoría. Conclusión, que no era el momento oportuno para decidir si el magistrado debía o no recusarse, sino para decidir sobre en sí mismo no continuar adelante esta reforma del Poder Judicial por la gravedad de la brevedad de los tiempos. Y sobre todo, no, a mí me da, vamos, no Pero, sé. bueno, es que es muy complicado. Yo soy biólogo, no, gracias a Dios no soy abogado, aunque me gustaría serlo, porque creo que el derecho forma la cabeza de una manera que ya me hubiera ido bien. Pero interpreto que si lo que hubiera alegado el Constitucional es el hecho de que se cambiaran las mayorías para su elección, sería muy difícil que los 4, no los 2, estuvieran votando que no se les modifique el sistema de elección, o no. Pero es que como no se ha hablado de esto, porque bien ha dicho Enrique al principio, lo que se hablaba solamente era del procedimiento que había usado el gobierno para querer cambiar la ley, fuera cual fuera la ley, aunque la ley no fuera esa y la ley fuera, qué sé yo, el cobro del IRPF por parte de las agencias no sé de dónde, o lo que le diera la gana. Lo que yo intenté explicar otro día de que están discutiendo unos cuantos si ha sido penalti o no, y resulta que el TC dice, cuidado, que el jugador que le han cometido penalti estaban fuera de juego, claro. Con lo cual estamos discutiendo es la forma, el no fuera el de fondo. juego, no, el Tribunal Constitucional es el VAR, y dice, oiga, realita fuera de juego, no, es que resulta que después un penalti, a mí me da igual que hubo penalti, no, si es que estamos aquí, después ya discutirán ustedes lo otro, pero estamos aquí, entonces con lo cual no tiene ningún sentido, o sea, dialécticamente nos están llevando al huerto, lo cual no dice nada profesionalmente de la mayoría de periodistas, nada profesionalmente, porque hay que decir que mienten o que no entienden nada y hablan, lo cual es peor. ¿Qué podemos esperar si la prensa del propio Tribunal Constitucional no filtra toda la información a todos de lo que sucede dentro? Bueno, ¿no? y eso profesionalmente, ¿cómo no le llamas? Claro. Pues miserable, ¿no? Sí. Comportamiento miserable como mínimo. Serán buenísimas personas, pero profesionalmente son miserables. Calvet. ¿Alguna precisión? Precise usted. Es muy conveniente. Que no, es decir, vamos a ver, lo que dice el Tribunal Constitucional cuando se plantea la recusación es esencialmente, es decir, vamos a ver, nosotros tenemos que dictaminar, no como tú dices el procedimiento, sino sobre un recurso de amparo de unos ciudadanos que ven vulnerados sus derechos fundamentales, en este caso por el procedimiento. Pero el tema que tratan es un tema esencial, es para lo que existe el Tribunal Constitucional, que es el amparo que le pide cualquiera, prefiere en este caso los diputados, y entonces dice, hombre, para dictaminar sobre un recurso de amparo, yo no me voy a pronunciar sobre el fondo de la ley. De hecho, lo que hace, dice, pues si esa ley no, digo, si ese sistema no vale, voy a ir por otro, que es lo que hace la... pero ante un recurso de amparo no hay ninguna razón para recusar a nadie. A nadie. Eso es lo que dice el Tribunal. Y cede el recurso de amparo. El Tribunal en ningún momento ha dicho esa ley, como a mí me quita del puesto, no vale. No, en eso ni no ha fallado sobre el fondo de la ni ha entrado. Le trae el pairo. Eso es. Pero que sí trata un tema muy importante. Es que también hay que ver, porque yo mismo puedo contribuir a eso diciendo, pues es solo un tema de procedimiento, es solo un tema de procedimiento. Bueno, no es un tema de procedimiento, es para lo que existe el Constitucional, que es para proteger los derechos fundamentales. Dice, ¿qué es lo que vulnera estos derechos fundamentales en este caso? Un procedimiento seguido, ¿vale? Pero yo estoy dictaminando sobre algo muy, muy, muy importante, que es el derecho fundamental de actuación y de realización de su trabajo de representación de una parte de la sociedad española, que es un... bien matizado, porque es que va a ser el fondo del tema. Pues claro, parecería, sino que el Constitucional está ahí pues como una oficina administrativa, decir, oiga, le falta un sello, entonces no vale. No, ha sido algo muy fundamental. Y de hecho no han fallado sobre el fondo del asunto por eso mismo, porque se requieren más informes, se requiere más tiempo y no les daría tiempo en estos días. Exacto. Y segunda cosa, porque habéis tocado todas, y muchas y muy bien. Ahora mismo se están librando batallas que han empezado hace mucho tiempo.
mucho tiempo, evidentemente, ese camino hacia la España confederal asimétrica, cogobernada por los separatistas y todo esto, ¿no? Pero una de ellas es la batalla de los medios de comunicación y de la intoxicación. Eso también empezó hace mucho tiempo. Entonces, todo esto que estáis comentando de las televisiones y de todo eso es un eslabón más, evidentemente. Eso está hecho para confundir y llevar a lo que no es, que es una batalla izquierda-derecha. Exacto. Y una batalla izquierda-derecha sobre progreso o no progreso y se basa en algo absolutamente peligroso y despreciable para cualquier demócrata, que es decir, que es que quien interpreta los derechos fundamentales de los españoles recogidos en la Constitución y tal y como están recogidos en la Constitución, quiere eso tiene que ser un mero apéndice de lo que haya salido en unas elecciones. Y eso es radicalmente anticonstitucional. Primero es radicalmente opuesto al concepto occidental liberal de democracia, que es la de Montesquieu con sus poderes separados y tal. Pero es que también es radicalmente opuesto a la Constitución que tenemos, y doy dos evidencias claras. La Constitución prevé, primero, que para tocar esas cosas hace falta una mayoría de 3/5, lo cual ya requiere algo más que haber ganado por el 50,1% las elecciones. Y en segundo lugar, precisamente incide al modelo americano, creo que al alemán también, en que la vigencia del mandato de tanto del Tribunal Constitucional como del Consejo General del Poder Judicial no coincida con una etapa de gobierno, precisamente por eso. Unos son 9 años, renovables además por tercios, y el otro son 5 años, cuando lo normal es una... O sea, que voluntariamente, evidentemente, se quiere desligar de un momento de gestión coyuntural de la nación, se quiere desligar de lo que son los que tienen que velar porque la esencia permanezca, ¿no? Bueno, todo el discurso aquí, o sea, una de las mayores barbaridades que dice el doctor Sánchez dice, no, es que tenemos que tener unos jueces y unas instituciones, ¿verdad?, que tienen que responder a lo que decidió la mayoría social. Eso las democracias liberales, no, el pueblo español en las urnas. Sí, pero que le llaman mayoría social. Sí, mayoría social, que además habría que ver. Yo no sé cuántos españoles de verdad votaron... O sea, yo conozco a muchos españoles que votaron al PSOE confiando y creyendo que iba a cumplir su palabra, claro, de que le quitaría el sueño aliarse con... Hay un vídeo maravilloso que salió ayer en el programa de Esparza, en el Gato al Agua, de las declaraciones de Sánchez, ¿verdad?, cuando decía, ¿no?, si yo me entiendo muy bien con más o menos, ¿no?, con Pablo Iglesias, cuando quiere devolver libertad de no sé qué tal y cual, pero claro, es que él antepone a eso el cambiar a los jueces, cambiar a la policía, cambiar al ejército, cambiar las instituciones, y claro, eso no puede ser. Pues no solo sino que es lo que estás haciendo ahora, ¿no? Entonces, eso de que la voluntad, y además la voluntad por definición es una cosa coyuntural, la Constitución es una cosa permanente hasta que la voluntad del pueblo español en un referéndum la cambie. Por lo tanto, es profundamente totalitario y antidemócrata, y eso es lo que están tapando. Y a lo mejor porque son tan burros que no se dan cuenta, probablemente también muchos porque tienen interés ¿Y no piensas en hacer una revolución no cruenta. ¿Y qué opináis sobre que al final lo que es la reforma del delito de sedición y malversación, después de todo el ruido del tema del Poder Judicial, vaya a salir adelante? Porque a mí todo esto... Se ha pasado desapercibido ya. Pero ha salido, es que, ¿no? Sí, eso ha salido ya, ¿no? Bueno, no, se vota esta mañana. Ah, se vota. Se vota hoy. Eso sale, eso no lo... Claro, pero me refiero a la intención de que esto estuviera pensado, de que aquí hubiese, no, más allá del separatismo, que aquí hubiese una hoja de ruta, no sé entre qué partidos, yo no quiero acusar a nadie, ¿no?, pero que hubiese una hoja de ruta por la cual se dijese, oiga, vamos a hacer ruido con esto, porque sabían de sobra que el Constitucional no lo iba a sacar adelante. En esta casa lo hemos dicho desde principios de la semana pasada. Es imposible que salga adelante, es imposible, y ha sido imposible incluso pidiendo al Tribunal Constitucional vía Senado personado que saliese adelante, ¿no? ¿Había aquí la intención de hacernos creer, bueno, pues se ha ganado una batalla, ¿no?, el mal menor,
pero sale adelante lo demás. ¿No, porque... ¿No será la teoría esta de que haga lo que haga salgo vencedor? Claro, Que claro, me a eso me parece refiero, mejor, ¿no? porque ¿No? fíjate ¿Hay que aquí algún tipo de pacto detrás de todo pienso esto? yo pienso que va por otro lado, ¿eh? O sea, yo pienso que Pedro Sánchez, pero claro, es un pensamiento mío, de persona bien pensante, que Pedro Sánchez lo que quiere es reducir los métodos, los sistemas, los procedimientos. Y entonces, como prueba, y si cuela, cuela, y ya tenemos otro, y así reduciendo, reduce libertades de la misma manera, va probando, si cuela, cuela, y ya está. O sea, que su único objetivo para mí es este. O sea, que tiene un montón de objetivos y sale adelante. Yo me refiero a algo más grave. En el caso de esto, por ejemplo, hoy o ayer también insistían, ¿hay que entrar en algo o qué? Sí, me voy al Teatro Real porque ya tenemos el último premio de la mañana después de que hace apenas unos minutos saliera el quinto, el 87.092, y ahora toca el cuarto premio, que es el último premio de la mañana, que es el 25.296. Número 25.296, premiado con 200.000 euros en cada serie. 25.296. 200.000 euros. 25.296. 200.000 euros. 25.296. 200.000 euros. Y con este segundo cuarto premio completamos todos los números grandes de la Lotería Nacional de Navidad. Discúlpame, Francas. Sí, no sé si tengo no creo. No, digo que me da la sensación de que el objetivo era este. Entonces, si el Tribunal Constitucional no hacía... Perdón, si nadie lo llevaba al Constitucional, que podía haber ocurrido, porque no siempre se lleva todo, es más, casi nunca se lleva nada. Con lo cual, si no se llevaba y había colado, si se lleva y no sale mal, de tapadillo saldrá al otro y nos ahorraremos los problemas del otro. De todos modos, y yo creo que aquí se abren varios melones que son complicados de mover. Sobre el tema de la malversación no hay ningún melón. O sea, electoralmente eso tiene que pasarle facturas y la oposición sabe recordarle qué ha ocurrido, porque me parece que es evidente que eso no es ideología del PSOE nata, sino que eso es forzarle el aprobar los presupuestos, es decir, que Pedro Sánchez pueda seguir manteniéndose como presidente de gobierno a cambio de eso. Eso yo creo que ha quedado patente y hay que ser muy, muy raro para no entender eso porque ha salido visualizado. Pero en cambio, en lo de las proporciones, ahí se modifican leyes orgánicas. Entonces, sería curioso que cuando se vote, con una mayoría simple, se pudiera modificar una ley orgánica. Yo creo que eso podría volver a constitucional, a no ser que sacaran los 3/5 o lo que toque. No sé en una ley orgánica qué proporción necesita, pero me extrañaría que tú puedas modificar una ley orgánica, por mucho que uses otro procedimiento, por una proporción menos alta que la ley orgánica. Con lo cual eso sería elevable constitucional también, ¿eh? Ya, lo que sí. Eso está contemplado. Vamos a ver, recogiendo muchas cosas de la que habéis dicho. Es decir, la malversación y la sedición no tiene ningún problema constitucionalmente. Y además tampoco lo ha tenido de cara a la reunión esta del Constitucional, no se lo ha presentado porque no podían argumentar ahí, que han sido muy hábiles, no podían argumentar que habían sido lesionados sus derechos como parlamentarios, ya que se presentó como proposición de ley, entraron esos dos conceptos dentro de la proposición de ley y sí se pudo debatir. Vale. Mientras que lo del cambio en la mayoría necesaria para nombrar a un miembro del y sobre todo para no someterle a la indemnidad, que también es curioso, eso lo metieron vía enmienda directamente. A última hora, vía enmienda. Entonces eso es lo que se ha dicho que no. Y sin tener nada que ver con la cosa, además. Después, ahora que lo meten vía en proposición de ley, las otras dos cosas ya han pasado, eso y no hay nada de decirle. Oye, pues el Código Penal lo puede cambiar. Ahora que van a meterlo vía proposición de ley, se planteará, yo creo, el problema que acaba de decir don José María. Es decir, oiga, ¿se puede cambiar una ley orgánica de facto, porque se cambia de facto por mayoría simple en un lenzo? Lo que pasa es que eso, la manera de plantearlo es, se saca
Y entonces alguien presenta Claro, un recurso de constitucionalidad. Sí, sí. O sea, todo lo pasado. ¿Dónde está el recurso de constitucionalidad contra la ley del aborto? Sí, 12 años. Vale, pues eso. Y apuntar... Disculpe. No, y otra cosa que quiero decir, completamente de acuerdo con usted, doña Patricia, es decir, evidentemente tiene un plan establecido desde hace más de 3 años. Sánchez, a partir del momento que crea la mesa de diálogo de gobierno a gobierno y hablan de, bueno, pues cómo vamos a llegar al referéndum, que es lo que todavía falta, pero vamos a llegar a una manera de esto de inmunidad o de amnistía, cómo vamos a llegar, etcétera. Eso sí lo tiene, lo está desarrollando y claro, se adapta a cada coyuntura. Entonces has visto que en esta coyuntura, y eso es verdad, le venía muy bien distraer con lo que no podía ser con esa enmienda, le venía muy, ya que sí que iba a pasar por el Constitucional y de manera brillante por los asesores jurídicos que tiene el Partido Popular, porque es que no, en fin, los derechos fundamentales estaban... Pues le viene muy bien centrar esto en su intoxicación orwelliana permanente, esto izquierda-derecha y es que estos no son demócratas, etcétera, y que los otros dos pasaran, que son esenciales políticamente, pasaran. Pero hay una pregunta que yo me hago, lo hice el otro día también por la noche, aquí anteayer, y por si ustedes tienen alguna luz, porque yo no lo sé. Me intriga como poco que Pedro Sánchez, que como dije es un percebe intelectual, pero un habilísimo político, además artero, y una de las cosas que ha sabido hacer es dominar los tiempos. ¿Por qué tiene tanta prisa ahora, hasta el punto de exponerse electoralmente? Y porque no hay elecciones este año, pero el año que viene sí, con lo Nada, cual en unos supone meses que tenemos tapará a elecciones, partir de enero, es el tema normalísimo. será otro. Y además el ¿va la cosa discurso... por un mes? Sí, el discurso porque para Navidad él, en medio cambia mucho. Claro, el discurso para él era muy sencillo, es decir, ha pasado la apisonadora de la derecha. Esto es lo que oíamos decir, por cierto, a personas de prensa del Tribunal Constitucional. Ha pasado la apisonadora de la derecha, ya está, coartando derechos. Y una última matización, y es que sí que ha habido un partido que ha intentado frenar esto, y no solo lo que he citado antes, que ha sido Vox, por 2 vías. Hace más de un mes lo intentó plantear a la mesa del Congreso. La mesa del Congreso no le hizo ni caso, pero es que ayer lo volvió a plantear ya no al Congreso, sino al propio Tribunal Constitucional, y en lugar de pedir o decir que se estaban viendo vulnerados los derechos de sus diputados, como hizo el PP, lo que dijo es que se estaban viendo vulnerados los derechos de sus senadores, de tal forma que era, digamos, la única herramienta legal que quedaba posible para poder frenarlo. Y yo me pregunto, ¿por qué el Partido Popular no ha presentado también ese recurso? ¿Por qué no lo ha presentado? Bueno, es que eso ya hay que ser jurista, que como decía mi abuelo, el abogado... No, pero ellos tienen los mejores juristas, quiero decir, que tienen mucho dinero que les llega del Estado, ¿no? Tenían a una ¿Por qué no lo han hecho? ¿Por qué no lo han intentado frenar? frenar? Pero en teoría modificó la primera añadiendo el Senado, según sé yo, el PP. ¿Pero quién modificó el qué? El PP modificó la primera, lo que había entrado al Constitucional, incluyendo el Senado. Claro, que luego es el que se ha personado intentando frenarlo. Claro, Porque pero mi pregunta es, ¿y por qué ahora los senadores del PP no han pedido lo mismo que pidió ayer Vox? Que es un recurso diciendo lo mismo que pasó en el Congreso. Pero para la misma cosa. Para lo mismo. Pues en este caso, para los delitos de derogación y sedición, para que esa parte no siga adelante. Ya, pero es que la parte la de derogación y sedición... Tenemos que ir, disculpadme, pero me tengo que ir a una pausa de publicidad. Pero antes os presentamos Disciple, que es el juego de temática cultural y católico más completo, dirigido a niños y adultos para su educación y diversión, porque Disciple une la tradición en sus contenidos de arte, historia, vida de Jesús, Antiguo Testamento, música y actualidad, junto con la vanguardia tecnológica. Disciple incluye una aplicación con 2.500 preguntas, karaoke, realidad aumentada, imágenes en 3D y experimentos que se traducen en valores y principios. Disciple contiene 2 juegos, uno para niños y otro para adultos. Es un juego que nos acerca a Jesús de forma lúdica y divertida. Disciple es el mejor regalo. Nos vamos a ir a esa pausa de publicidad. Todavía no han salido todos los premios de la Lotería de Navidad, pero como les venimos anunciando durante todos estos días, hoy vamos a anunciar quiénes se iban a llevar, socios del Club de Amigos, esas 2 cajitas de conservas 5 Eñes Santoña. Bueno, pues van a parar para Ismael y para Pilar.
Uno de ellos, antiguo socio del Club de Amigos, y el otro nuevo de esta semana. Así que felicidades a ambos. Se pondrán en contacto con ustedes para enviárselas lo más rápidamente posible. Para los que todavía no se han dado de alta, ya saben que pueden disfrutar de muchos beneficios y muchos descuentos en algunos restaurantes y otras actividades de ocio. Y además nos van a seguir ayudando a poder expresarnos en libertad y sin ninguna censura. Para darse de alta, es el número de teléfono que están viendo en sus pantallas: 91 616 24 64, o si lo prefieren, en clubdeamigos.eltorotv.com. 91 616 24 64. Pausa 2 minutos y enseguida volvemos. Ya estamos de vuelta en Dando Caña, 1 en punto de la tarde. Les recuerdo ese número gordo de la Lotería de Navidad, el 5490, y además está contando, atención, el diario, nuestro medio de referencia, Rebelión en la Granja como perra, esa mujer de la que le hablaba al principio del programa, que es esa mujer que estaba entre todos los asientos del Teatro Real, que ha tenido que salir escoltada incluso era la primera vez que a alguien que estaba dentro de ese teatro le tocaba el gordo en vivo y en directo, además nunca mejor dicho. Pues resulta que es una trabajadora de Moncloa que fue despedida cuando entró Pedro Sánchez, concretamente camarera despedida de la cafetería del Palacio de la Moncloa, que ha asegurado a los medios de comunicación que retiraron a los trabajadores que llevaban muchos años allí, y cuando entró el señor presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, lamentablemente hubo problemas. Dice: esto es obra de Dios, Dios es grande, sabe por qué hace las cosas. Así que enhorabuena para Perla desde aquí. Y bueno, saludamos ahora en nuestra mesa a Ana Gullo, porque hay cosas que pasan cuando trabajas mano a mano con ciertas personas, y es que hoy Ana y yo hemos coincidido, pero venimos exactamente con el mismo estampado. Ana, buenas tardes. Buenas tardes, Alba, pero yo tenía que decir que lo bueno se pega. No se copia porque aquí no sabía cómo iba a venir la otra, pero se pega. No. Inspira. Además, da rabia porque no se ve muy bien en pantalla, pero es que son exactamente los mismos colores. Pero bueno, tenéis que hacer como los matadores de toros, sí, que antes de salir a la terna, más o menos, los mozos de espadas se contactan y dicen: ¿cómo va a ir el tuyo? Dice: va a ir de azul. Bueno, a ver si no voy de azul. No nos hemos puesto de acuerdo. De hecho, cuando nos hemos visto a las 8 de la mañana, nos hemos quedado mirando una a la otra y hemos dicho: algo ha pasado. Ahora, en fin. Guapas como ellas solas, las cosas Gracias, como son. Calvet. Que sí, que soy muy machista, ¿qué le vamos a hacer? No pasa nada, aquí todos los piropos son bienvenidos. Nosotros no, lo recibimos bien. Vamos a Crónicas de Manicomio y precisamente vamos a seguir hablando de ropa, Ana. Sí, porque, bueno, primero tengo que contar justo esta noticia, porque ¿sabéis o sabemos si podemos parar o no el cambio climático? Según el Ministerio de Consumo de España, sí. Hace esta afirmación con la boca muy grande en su nueva campaña sobre el consumo sostenible y culpa a la población más joven del problema por ser unos consumistas empedernidos. Vamos a ver el vídeo. El 76% de los españoles ya hemos decidido cambiar nuestros hábitos de consumo para luchar contra el cambio climático. Y eso está muy bien. Pero, ¿qué ocurre cuando abrimos nuestro armario? En Alemania me costaron 40 euros. Me los puse el primer día y ya está. Pues me gustan mucho también las americanas. Cosas que veo que me gustan y me las compro. ¿Está nuestra ropa ayudando a darle la vuelta al cambio climático? Pues esos pantalones no me los pongo, esto no me lo pongo, esa camisa no me la pongo. No tiene sentido seguir matando al planeta y contribuir en la contaminación si sabemos que podemos pararlo. Si te lo vas a comprar, por lo menos que dure mucho tiempo contigo. Yo creo que podemos mejorarlo, salvarlo como tal, bueno, espero que sí, la verdad, pero mejorarlo seguro. Somos la generación que ya está haciendo algo por el planeta. Si quieres seguir marcando la diferencia, presume de armario sostenible. Ministerio de Consumo. Con esta nueva campaña, el Ministerio de Consumo recalca la necesidad de avanzar en la consecución de los 17 famosos Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, no tendrás nada y serás feliz, en el sector como la moda. Desde Consumo afirman que la moda afecta transversalmente a algunos de estos objetivos tan importantes como los relacionados con el agua, el número 6, con unas condiciones laborales dignas, el número 8, o con la producción y el consumo responsables, número 12. Después de las batallas para reducir el consumo de carne o para no comprar juguetes sexistas, Alberto Garzón ataca esta industria. En concreto, desde Consumo denuncian lo que han denominado como hábitos de compra ultra fashion. Es decir, el fenómeno de las plataformas de venta por Internet que ofrecen prendas de no muy buena calidad pero a muy bajo precio. Por lo tanto, las prendas no duran mucho y se renuevan con mucha frecuencia. ¿Sabéis cuánto ha costado esta campaña? 300.000 euros.
No, pero no, yo como siempre casi consigo que me pierda siempre, ¿eh? Sí. Entre tú, Garzón, la otra, todo Cuéntame. esto. A ver, según este señor, entonces el armario sostenible sería el vacío. Claro, o sea, es O decir... más sostenible sería más- el sí, vacío. lo que denuncian es que la moda se renueva tan rápidamente y sobre todo la gente joven tiende a comprar ropa de peor calidad porque es más barata y entonces estamos consumiendo en exceso y que tenemos que hacer un armario más sostenible con 4 cosas. Entonces lo que deberían hacer quizás desde este gobierno es apoyar más a la moda española, que hay muchas marcas patria que fabrican y producen en España, en vez De de calidad. hacer este tipo de campañas. Bueno, no es que llegaremos a la conclusión de que la civilización es contaminación y en el fondo de que la libertad es contaminación. Pero ¿no? ¿sabéis- Porque sabéis lo si curioso? fuéramos el hombre de Cromañón, como yo siempre digo, o de Nardental, que iba sin taparrabos, ¿para qué usar taparrabos? Seríamos absolutamente, como éramos, sostenibles, sostenidos y sostenientes. Lo curioso de esta Pues nada, que campaña vaya él. es sobre todo esa afirmación de que sí que podemos parar el cambio climático, que se afirma en el vídeo, que eso los expertos tampoco lo saben, hasta qué punto afectamos el ser humano o no al cambio climático. Y por otra parte, el proyecto se licitó antes, justo en el momento. ¿Os acordáis de la sonada campaña de la ministra Montero con algunas de su personal que fueron a Nueva York y que se gastaron todo ese dinero y sobre todo combustible? Pues en ese momento Alberto Garzón licitaba este contrato de 300.000 euros por esta campaña de consumo. Bastante paradójico, sobre todo porque defendieron que era para la consecución de esos 17 objetivos de la Agenda Sostenible 2030, indicando que lo que quieren es apaciguar lo que hacemos nosotros como humanos al cambio climático y mejorar el medio ambiente, y por otro lado se van en el Falcon gastando y consumiendo CO2. Entonces es curioso. Claro, es que otra cosa que me parece que hay que entender es que todas esas medidas afectan no a la élite política, sino al pueblo, al llamado pueblo soberano. En este caso lo de soberano es cachondeo, o sea, al pueblo jodido. Somos todos nosotros y nosotras. Vamos a ver, como a su compañera de partido, llamada Yolanda Díaz, como le obliga a ir vestidas todos los días igual, le da una alferecía, ¿eh? O sea, o sea que, pobre, no, esto es, además eso ya se inventó, no tuvo mucho recorrido, y se lo inventó un señor llamado Mao Zedong, que dijo que todos los chinos iban a vestir igual, con el cuello moribundo y tal, no tuvo mucho recorrido. Ahí se juntan toda una serie de circunstancias que son penosas, ¿no? Desde que cuando el diablo se aburre con el rabo mata moscas, pues es lo mismo. Este ministerio tiene que justificar su propia existencia. Lo único de interés que tiene el crear este ministerio y habérselo dado a Garzón es que el Partido Comunista de España tenga un representante en el gobierno y participe en los debates y en las cosas y tal. Pero realmente esto no da para una subdirección general, ¿no? El proteger al consumidor y estas cosas. Eso una. Después, la ideologización está llegando a niveles de idiotez suprema, ¿no? Absolutamente idiotez suprema y de espaldas a realidades económicas, etc. Y en tercer lugar, esto solo funciona cuando tienes llamado pueblo sobrado, una masa popular absolutamente ya orwellianamente manipulada, absolutamente acrítica y que ha pasado por esas armas de destrucción masiva que son en España las leyes de educación. Y eso es muy Y el miedo, ¿eh? No, ahora es el miedo al cambio climático. ¿Qué puede decir? Primero y principal, que el planeta no está en peligro. El planeta lleva miles de millones de años muy bien y muy a gusto, se adapta a lo que sea y probablemente nos sobreviva unos cuantos y ha pasado por todo ya. Y ha pasado por todo. O sea, no es el planeta. Usted lo que quiere conservar es el planeta tal y como está hoy. ¿Y por qué tal y como está hoy es mejor que el que nos va a venir? Que ahora prevemos que hay un calentamiento todavía y tal y cual, como decía el otro día de economía, olvídese del 1,5%. Pero sí podemos prever que en un miniciclo va a crear problemas locales, pues en las Maldivas, en no sé dónde, en las costas, etc. Muy bien, pues vayamos adaptándonos, ¿no? Ahora, decir que el planeta está en peligro, no. Y segundo, es decir, ¿cómo fastidió al ser humano, a su progreso, a su libertad, a su espiritualidad, la desaparición del dodo o del tigre de Tasmania? No digamos ya la desaparición que parece que hay todos los días de algún tipo de rana. No, mire usted, el planeta es una cosa en evolución
Ahora, que viene una fase mala para los que viven en las costas y tal, vayamos preparándonos y adaptándonos. Ahora, que nosotros vamos a cambiar los términos geológicos... No. Es que eso es lo que se ha atrevido a afirmar. Y luego yo veo a un factor común en todas estas campañas que se hacen desde el Gobierno. Todas son, los objetivos que persiguen son concienciar y sensibilizar, ya sea, por ejemplo, en este caso de incorporar, siempre son hábitos a la igualdad, hábitos al consumo, en este caso al consumo sostenible. Luego reforzar la percepción, o sea, que a la gente le quede claro con esta idea que queremos cambiar el pensamiento e informar. Siempre son como el factor común que hay en estas campañas, que hablan de cosas totalmente subjetivas. Yo creo que es un poco para justificarlas, porque creo que con campañas así, más que el mensaje de consumo sostenible, creo que la gente se queda con poco más. Entonces, como una forma de justificar que se destinan tantos miles de millones de euros en este tipo de cuestiones, pues son siempre los mismos objetivos. Quieren moldear la sociedad a su antojo para así pues que atienda a sus intereses, ¿no? En fin, Ana, ¿qué otra noticia nos traes hoy? Sí, porque ¿a quién no le gusta respirar aire puro? Yo creo que a todos nos encanta una escapada a la montaña o simplemente fuera de la ciudad para conectar con la naturaleza y limpiar nuestros pulmones. Bien, pues hemos encontrado una empresa que ha querido hacer esta realidad una idea que va más allá, es decir, sin la necesidad de tener que salir siquiera de casa, vivas donde vivas, la arriesgada propuesta de la compañía andorrana Essential Air ha lanzado una gama de productos en las que vende botellas llenas de aire de la montaña de Andorra por el modélico precio de hasta 70 euros la botella. En su página web, la compañía explica que se trata de aire puro captado de los espacios naturales protegidos por la UNESCO en Andorra y ahondan en que el Principado se jacta de tener uno de los aires más puros del mundo. Añade que está embotellada con sumo cuidado y precisión en diferentes lugares estratégicos de Andorra y que ofrecen una explosión inigualable de frescura, divinidad y romanticismo en cada bocanada. Hay packs de todo tipo. Hemos visto en la página web que van desde 2 unidades que cuestan 100 euros el pack hasta 30 unidades por 1.680 euros. Por botella garantizan entre 130 y 160 inspiraciones, por lo que el coste de cada una de ellas se dispara. Eso sí, garantizan que es el aire de la mejor calidad. Hemos llegado a vender botellas de aire. Pero vamos a ver, ¿cómo se respira? Vamos, ¿cómo es el consumo de eso? Abriendo. Porque el aire tiene la facultad de que se mezcla enseguida con todo lo que te alrededor. Yo creo que lo que será que te pongas así la botella, no, respira y cierra rápido. Serán como las botellas de bucear, digo yo. No. Si está en la página web podemos ver cómo son las botellas. Que las botellas son unas botellas estilo Cantimplora, pero son botellas, mira, aparecen en la página web, son botellas bastante normales, no parecen las típicas de... Bueno, como mucho luego te sirve para rellenarla de agua. Está carísima, a los criterios sostenibles. Pero es que 60 packs por 1.680 euros... ¿Son de plástico o no? Madre mía. Son ecosostenibles, o sea que entiendo que no, porque lo pone. Porque si fueran de plástico fuera, Si fueran de plástico fuera, Eso es el timo del Tocomocho versión 2.0 o 4.0. Aquí hubo en el principio, claro, yo como dice la Mili con el Capitán Trueno, pues me acuerdo de estas cosas, a lo mejor Francas también. Hubo en el principio de la oleada de turistas que iban a venir a España, los primeros, etcétera, había unos ingeniosos que vendían el lote de conserva donde habían embotellado Sol español. Y dicen, ¿cómo está aquí? Sol español. Bueno, claro, pues, o sea que lo que demuestra la degeneración y decadencia de una sociedad. En el año 2014 se vendió en Reino Unido por Navidades un regalo estrella que era una caja sin nada, porque era un regalo para aquellos que lo tenían todo. Entonces era para las personas que tenían todo, pues vendían este tipo de cajas que el precio podían... Bueno, este es otro, estos son cajas vacías para poder llenar a tu gusto, que aquí las cajas he podido comprobar que algunas cuestan 2.490 euros y son cajas que están adornadas donde tú puedes meter todo lo que quieras. Qué bien, ¿no? Pero la otra era en Reino Unido, que eran, ahora sí lo podemos ver, son del año 2014, y eran 2 cajas, como podemos ver en la imagen, una de 34 euros, normalita, y la otra podía ascender a 134 porque era la versión lujo. Entonces, para regalarle a alguien que lo tiene ¿Y estas todo, cajas están vacías también? Sí, están vacías. Oye, pues me voy a montar un negocio, cogemos cajas de cartón, tengo que decir, nos ponemos a venderlas. ¿Para qué vender lotería? Este segundo en Reino Unido se hizo por una buena causa, porque claro, lo que decían era, bueno, lo que vamos a recaudar con este dinero es para destinarlo a luchar contra la pobreza en el mundo, a organizaciones y destinar el dinero. Claro, es la fila cero, de los distintos sitios. Sí.
Lo que pasa es que en este caso puede sonar a chorrada o tontería, pero en fin, si es fila cero... Pero lo de las cajas vacías a mí me ha hecho mucha gracia porque además es una empresa que sí que tiene, o sea, la primera que hemos visto, tiene productos para vender, pero hay otra sección en la que venden las cajas y entonces te dice, tienes que elegir tu caja favorita, agrégala al carrito y agrega los productos que quieras, si quieres introducir productos en ellas o no. La colocaremos con mucho cariño y lo que alegan, lo que dicen y añaden es que luego escribas tú un mensaje para poder ellos comunicar a la persona que le quieres enviar la caja ese mensaje, porque lo que están vendiendo es ese concepto de amor de la caja. Hombre, y tiene una aportación estética, porque habrá de las cajas, los pero nada baratito, y tal. No. Oye, pues tienes ahí unas cuantas comidas, te vas a comer, le escribes una notita que te sale mucho más barato y ya le dices el mensaje persona. Sí. Madre mía, es que cada regalo hay gente muy rara que paga por todo, pues también va bien que alguien se espabile y diga, hombre, estos que quieren hacer el snob, pues que paguen por una caja vacía, pero me parecen baratas ese precio. Luego he visto también... Podrían poner 5.000 euros. Que se utilizaba para estafar. De hecho, en el Black Friday había que tener cuidado con las determinadas cajas que se vendían, porque por la red se vendían, claro, la típica caja de iPhone nueva, que luego la utilizaban para revenderla sin nada por dentro. Entonces, claro, como una forma de fraude en la típica eBay o en típicas plataformas así de venta online. Decían que, bueno, que advertían a los usuarios de fijarse bien en el inventario y que si te ocurría eso, pues y de que la plataforma se limpiaba las manos. Pues eso habría que verlo. Eso también se limpiaba las manos los aparcamientos cuando te robaban el coche. Que eso no podía pasar en sus plataformas de venta online. Pero ¿os acordáis de eso, no? Lo que los parkings decían que lo que había en el coche era un problema tuyo, sí, hasta que fue un problema suyo. Y si te roban en un parking, al del parking a pagar, claro, porque por algo te cobra por guardar el coche. Sí. Con lo cual, esto de la plataforma... La ley ahí dice con la letra pequeña, porque tú en teoría, cuando aparcas un coche dentro de un parking, tienes que quitar tus pertenencias para que no estén a la vista, porque tú tienes la custodia y guarda de esas pertenencias. Entonces, si las dejas a la vista, lo que hace el del parking es pagarte el seguro por haberte roto el cristal o por la puerta, pero si estaban a simple vista no está tan claro pues que... Se nota, Ana, que Francas no ve mucho, abre los ojos. Porque eso lo contamos, eso lo contamos. No, por la hora. Estoy intentando verlo en diferido. Por internet. Sí. El Toro Televisión, el Toro abre Televisión, los ojos y hay todos los programas de Ana. Sobre todo algún tema que me ha parecido muy interesante y que necesito Pero eso sí ver. lo conté ahí, porque por ejemplo, si tú dejas el móvil, para que ya lo sepan y les hago así un spoiler, si tú dejas el móvil encima del asiento y te lo roban, lo que se encarga el dueño del parking es de arreglarte el seguro con respecto a la ventana que te hayan roto, pero no del móvil que había dentro. Pues Ana, mañana te vemos otra vez aquí y después, si mañana ya es viernes, llevo toda la semana que era pensando que era jueves y no llegaba el jueves. Sí, además es un tema muy interesante porque habla de los despidos, que me lo habéis pedido mucho, así que... Pues el viernes a partir de las 2, gracias Ana. Y nos vamos hasta la administración 523 en el intercambiador de Moncloa, donde ha estado esta mañana Marien Vallejo, porque allí ha caído el gordo. Caray. Sí, muy buena, Salva. Hoy, en el día de la Lotería de Navidad, nos hemos venido hasta una de las administraciones que ha tenido la suerte de vender el gordo, el 5.490. ¿Qué tal? Sí. Pues la verdad que hemos trabajado muchísimo este año y nos lo merecemos. Es un resultado que sinceramente no lo hemos esperado, nos ha cogido por sorpresa y sentimos mucha ilusión, ¿vale? Y nos alegramos mucho, estamos esperando a los afortunados a ver quién ha sido, a ver si nos trae el jamón. Sí, y pues nada, que tenemos mucha ilusión, mucha emoción y... El año pasado hemos dado el 4.º premio, este año el gordo y un 5.º premio. O sea, de todo. De todo, sí, sí. ¿Y cómo se siente vender el gordo? Pues todavía no sabemos quién ha sido, ¿vale? Porque aquí somos 5 personas, pero seguramente no nos va a decir, cuando van a venir no nos va a decir, pues mira, ha sido tú, y todavía nos sentiremos más felices al saber quién ha sido. Aún así estamos muy felices, muy emocionados, muy contentos, porque claro, trabajamos todo el año prácticamente para eso. ¿Y ahora preparados para la Lotería del Niño? Sí, sí. ¿Algún número así que quiera aconsejar, ya que, bueno, como vendéis? Pues si lo supiese, imagínate que me lo quedaría yo entero. Pues no sabemos. La suerte, lo que Dios quiera. Que Dios reparta suerte para todo el mundo.
Pues Alba, esta es una de las administraciones que ha vendido el gordo, la número 523 aquí en el intercambiador de Moncloa, y nosotros nos quedamos con ellos celebrando este momento. Gracias, Marín. Y nosotros nos vamos a ir a una pausa de publicidad y enseguida estamos de vuelta para hablar del caso Azud, de cómo están los platos de Navidad, que los precios están por las nubes, de cómo el Gobierno, ahora sí, estudia rebajar el IVA, pero tan solo a unos pequeños productos, a una pequeña cantidad de productos de los supermercados. A la vuelta de una pausa de publicidad. 2022 y nos lo queríamos perder. Este año nuestro mundo ha cambiado para siempre. Hemos visto cómo la guerra adquiría un papel que jamás pensamos que presenciaríamos. Un papel con Rusia y Ucrania como protagonistas y casi dando gracias de que hayan sido solo ellos. Ha sido un año de regresos y también de victorias. Un año que estamos listos para analizar. Así que no se despisten y acompáñenos en el especial Navidad de En Dos Continentes. Ya estamos de vuelta andando caña, quedan 8 minutos, bueno ya 7 para la 1:30 y tenemos que seguir hablando de más asuntos. El que vamos a tratar ahora no lo van a escuchar en ningún otro medio de comunicación, a pesar de ser uno de los casos de corrupción más sonados, sobre todo que está de pura actualidad para el Partido Socialista. Gabriel Serrano, muy buenas tardes, cuéntanos. Buenas tardes, Alba. Vamos a hablar del caso Azuz, una trama de corrupción que salpica tanto al Partido Popular como al PSOE. Políticos de ambos partidos supuestamente habrían recibido comisiones ilegales a cambio de la adjudicación de grandes proyectos urbanísticos y contratos públicos. Empresarios y abogados también están siendo investigados. La última actualización del caso, la Guardia Civil cree que la trama Azuz financió 2 campañas electorales del Partido Socialista Valenciano. La Guardia Civil reseña los pagos de empresas contratistas mediante firmas pantalla para material electoral de las campañas de 2007 y 2008. En el año 2007, Carmen Alborch era la candidata a la alcaldía y al año siguiente, María Teresa Fernández de la Vega, era la cabeza de lista de Valencia al Congreso. Existe la sospecha de que el partido no pagó gastos ni de merchandising, publicidad ni buzoneo. La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil está investigando a 3 empresas, las cuales habrían pagado todos los cargos de las campañas. Estamos hablando de más de 300.000 euros. En la investigación ha aparecido el nombre de Ximo Puig, presidente de la Comunidad Valenciana. Al parecer estaba al tanto de los sobornos y la Guardia Civil indaga si participó en ellos. Nos hacemos esta pregunta, Alba. Si Pedro Sánchez pidió expulsar a Rajoy con una moción de censura por conocer los casos de corrupción del partido, por el mismo motivo, ¿no tendría que irse Ximo Puig? Pues os traslado esta pregunta a la mesa, porque sí que es cierto que sabemos muy pocos detalles sobre el caso Azuz, pero al final viene a ser una caja B en el Partido Socialista de la Comunidad Valenciana para pagar esas campañas electorales que se han producido, que eso no lo sabíamos hasta hace apenas unos días, durante el propio mandato de Ximo Puig. Y eso no sería malversación, ¿no? Claro, pero es que ahora precisamente la malversación y la reforma le vendría muy bien. Lo he dicho exactamente para poner esa guindilla, no sé. A ver, pero eso no es malversación. No es malversación. A ver, que si Ximo Puig tiene que dimitir, no hace falta que sea por eso. Sí. Creo que por actuaciones de su hermano tiene suficiente. Pero, en fin, eso sería el llover sobre mojado. De todos modos, a mí no me suena en los últimos años ningún caso de alguien del Partido Socialista que haya dimitido por corrupción. Me suena a 2 señores que no les quedó más remedio que dejar de ser senadores, que eran Griñán y Chávez, creo. Pero no quedó más remedio porque la condición que puso Ciudadanos para que tuvieran el gobierno de Andalucía, estamos hablando de hace... Tiempo y tiempo. Como mínimo 5 o 6 años, ¿no? Porque si fuera por ellos, seguirían estando allí donde estaban. Es más, tenemos gente, hay alguna alcaldesa de Madrid que está pringada, etcétera, etcétera, y ahí siguen tan tranquilos y no pasa absolutamente nada, porque dimitir tiene que dimitir el centro-derecha, derecha. La izquierda no dimite, la izquierda da ejemplo. Bueno, pues yo te contaré un caso que sí existió de... Eso es una... Pero en los últimos años. En los últimos años no. No. Al principio. Hay casos históricos, claro, de Castilla y León, por ejemplo. Sí, Demetrio Madrid. Demetrio Madrid, claro. Eso es, Castilla y León, Demetrio Madrid, que fue acusado por un tal señor Aznar, que era diputado regional en aquel momento, no me acuerdo en efecto, pero fin de un caso de corrupción y tal, y dimitió. Se le truncó su carrera política totalmente. Y era presidente de la comunidad. Y era presidente de la comunidad. Y al cabo, yo creo que de unos 20 años, la justicia le eximió porque no había... Sí, y ya fue irreparable. Y fue irreparable, sí. Pero bueno, yo creo que es el primer caso. Pero dimitió.
Sí, sí, dimitió. Después hay otra persona que no fue por un caso de corrupción, que también dimitió de lo que fuera una vez, que fue Antonio Miguel Carmona, por haber dicho una barbaridad sobre el Prestige. Sí. Ha dicho, y ya inventaremos más Prestige. Habrá si que hace hundir falta". otro Prestige. Fue una cosa que comentó en Petit Comité, pero que se le grabó y tal, y entonces a la mañana siguiente, creo que era diputado regional. Creo que eran las Cortes de Madrid. Sí, también otro por en el ordenador ver cosas que no eran muy convenientes. En tiempos antiguos, algunos del PSOE dimitían, otros no, el Por hermano eso he de Guerra, matizado, por ejemplo, no. Por eso he matizado yo que en los últimos años no conocía. Disculpad que os interrumpe, noticia de última hora que precisamente hablabais de Chávez y de Griñán, pues la audiencia de Sevilla ordena el ingreso en prisión de Griñán antes del próximo día 2 de enero por la trama de los ERE. Desestima de esta forma los recursos de súplica presentados por 8 condenados, uno de ellos el de José Antonio Griñán, al que le da un plazo voluntario de 10 días para entrar en prisión. Deberá entrar en la cárcel, como decimos, antes del próximo 2 de enero. Llevamos meses mareando la perdiz con que el tribunal desestima, que el otro estima y desestima, que el otro no sé qué. Meses llevamos. Lo cual no sé si tiene ventajas, porque cuando vas a acabar ahí no sé qué es peor. Si aguantar todo lo que puedas para que te pille más viejo, o cuanto antes quitarnos el muerto Quitártelo de de medio, ¿no? Pero, en fin. Lo que está claro es que tenemos un sistema en España legal muy garantista. Existe todo tipo de recursos, pues incluso si no estás de acuerdo en última instancia, llegar incluso al Tribunal Europeo de Derechos, ¿no? Por tanto, bueno, tenemos sin lugar a dudas un sistema muy garantista. Y volviendo a la cuestión que estábamos hablando antes, llama la atención que precisamente estas campañas de dinero, ¿no? Que supuestamente, porque tan solo se conoce a través de un informe del Instituto Armado, de la Guardia Civil, pero todavía no ha dicho un juez que haya sido así, pero en función de lo que se conoce, este dinero que supuestamente se desvió para financiar las campañas de algunos socialistas, una llama la atención porque no era nada más y nada menos que la exministra de Cultura con Felipe González. Por tanto, llama soberanamente la atención que de hecho fue arrasada en las elecciones contra Rita Barberá. Y por tanto no les sirvió de nada el supuesto, insisto en ello, supuesto desvío de dinero. Pero bueno, esta es la forma, ¿no? de hacer política de algunas partes de nuestros políticos, de partidos políticos en España, y ojalá que se pueda conocer pues el fallo, ¿no? definitivo de un juez que meta a quien corresponda en la cárcel, o al menos, si se trata de una persona jurídica, pues que devuelva ese dinero, porque asciende a 332.000 euros, ¿no? Casi como lo que se han gastado, por cierto, por hacer un comparativo, en la campaña que nos ha contado antes Ana. Pero vamos a ver, es difícil, porque lo que yo he entendido, pero puede que se sabe poco, claro, bueno, la UCO hace su trabajo y es discreto, pero lo que he entendido es que no se pagaron pues el buzoneo, la publicidad y todo eso. Claro, lo que hay que demostrar es que eso fue a cambio de otros favores. Es muy complicado. Porque si no, claro, porque si no es... Bueno, en Estados Unidos todas las empresas ayudan a algún partido y tal. Lo que es obligado en Estados Unidos es hacerlo público, que es una primera fase con la que yo aquí me conformaría, ¿no? Es decir, con que si supieran los bancos que han perdonado dudas a los partidos y las cantidades, ¿verdad? Sabríamos más sobre nuestra democracia. No digo que lo ilegalizaran, sabríamos más, ¿no? Entonces aquí sí hay que demostrar que, bueno, como no me cobraste esto, yo te di la publicidad institucional del Reino de Valencia durante 20 años, cosas de esta, ¿no? Entonces ya sí que... Habría que demostrarlo. Aquí es cierto que por lo que ha trasladado la Guardia Civil y en concreto la Unidad Central Operativa, que es la que ha llevado este caso, sí que se conoce un pequeño desglose, y el grosso de la cantidad supuestamente malversada o mal utilizada, mal empleada, no era para merchandising, sino que fue a través de un pago, supuestamente, de una constructora que también estuvo implicada en otro caso, el caso Taula, que ahí ya me pierdo más, ¿no? Pero bueno, me pierdo del todo, que en cualquier caso, que del total de los más de 300.000 euros, que algo más de 261.000 fueron a través de pagos de una constructora, otro clásico en corrupción histórica española, ¿no? Realizar pagos a través de una constructora. Bueno, vamos a seguir hablando de política y, si les parece, vamos a repasar cómo fue el último cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, que ocurrió ayer por la tarde en el Senado. Con una bronca sesión en el Senado, con tranquilidad, el líder de la oposición insiste en la convocatoria de elecciones. No se crea que todos los votantes del PSOE
le van a seguir. Dado que el Parlamento va a hablar, que hable de verdad. Convoque usted unas elecciones y hablamos de verdad. Las cesiones de Sánchez a sus socios independentistas han marcado el ritmo del debate. Hoy el presidente Sánchez ha insistido en sus ataques a los jueces. Los poderes que le acompañan a usted y a su partido, de los poderes que les arropan, incluso también que les dirigen, poderes, por cierto, cada vez menos ocultos. Quitarle competencias que le había conferido la Constitución y los ciudadanos a los parlamentos. Rehusando además proferir cualquier tipo de respuesta a la oposición. Y ha arremetido contra el mismo Feijóo por silenciar, según él, a los diputados en el Congreso. Lo que ha conseguido, todo un hito en la historia democrática de este país, que es enmudecer a las Cortes Generales. Ya les garantizo yo que el Parlamento va a hablar, y va a hablar claro y alto. La respuesta del Tribunal Constitucional de este lunes no ha sentado muy bien a los del PSOE, tampoco a sus socios, y así le ha reprochado el presidente popular su intento de controlar el Poder Judicial. Deje de descalificar al Tribunal Constitucional. Ha pisado usted este mes el acelerador de la degradación institucional. Van a por todas las instituciones. Debería de completar usted la frase para que los españoles la entendiésemos. Y también ha tirado de metáfora. Eliminar el delito de sedición no mejora la integridad territorial del país. Y colar una reforma del Poder Judicial por la puerta de atrás no mejora la separación de poderes. El presidente del Gobierno, sin embargo, a pesar del rechazo del Constitucional, avanza en su ruta secesionista para presentar en la Cámara Baja junto a sus socios una proposición de ley para modificar por la vía de la urgencia un nuevo plan para su renovación. ¿Sí? Bueno, ¿cómo estáis viendo, Patricia? Pues mira, la verdad que el enfrentamiento de ayer, bueno, por un lado, creo que fue muy duro el hecho de que un presidente del Gobierno le diga al líder de la oposición con el que ha decidido explícitamente no reunirse en todo el tiempo que lleva al frente del Partido Popular. Decirle que su único mérito había sido endurecer las Cortes Generales, yo creo que es un uso muy torticero, primero, de la verdad, y segundo, de esa calma y esa llamada a bipartidismo que muchos ciudadanos en este país pues sí quieren. Otros buscan una alternativa, pero hay otros que sí que quieren un consenso entre los dos grandes partidos políticos. Y luego, por otro lado, el hecho de que volvamos a ver al señor Alberto Núñez Feijóo apelando a una convocatoria de elecciones generales. Es verdad que no es la primera vez. ¿Por qué está tan confiado Feijóo ahora mismo con el panorama? Porque las encuestas sí que es cierto que le respaldan, pero al final no, en ningún caso se habla de esa mayoría absoluta que se esperaba con el efecto Feijóo. Yo creo que, Alba, es una cuestión de prisas, ¿no? Esto no es algo que haya dicho ahora ni hace una semana, pero sí es cierto que cuando rechazó esa búsqueda de candidato de consenso en la moción de censura planteada hace apenas una semana y pico por Vox, fue ese mismo domingo, a final de esa semana, cuando vimos en una entrevista, creo que fue en El Mundo, al señor Feijóo de nuevo reclamando esas elecciones generales. Por tanto, yo creo que es más que algo real y que de verdad pueda servir, una táctica, ¿no? Para decir, oiga, soy el líder de la oposición, Vox está pidiendo algo muy fuerte, una herramienta legal que, bueno, pues a día de hoy no dan matemáticas, pero sí pudiera servir para, quizás sea incluso la única forma de intentar un cambio en la opinión pública y forzar esa convocatoria de elecciones. Dado que no la voy a apoyar, pues voy a volver al relato de pedir elecciones generales. Así que yo creo que es más por una cuestión, pues eso, de decir aquí estoy yo frente al otro gran partido de la oposición de la derecha conservadora como es Vox, y eso, básicamente. Calvet. No, Francas. No es obligatorio presentar una moción de censura o no es obligatorio presentar nada. O sea, esto forma parte de la libertad de los partidos. Cada uno tiene su estrategia y ellos sabrán qué hacen, ¿no? A ver, la explicación que te da el PP, que te la puedes creer o no, es que presentar una moción de censura para perderla, pues simplemente es darle armas a Pedro Sánchez para que saque pecho diciendo que él tiene una mayoría. Es una opción, es una teoría. La opción que te da, lo que te explica Vox, es que qué más tiene que pasar para no presentar una moción de censura. Las dos son bastante razonables. ¿Yo qué pienso? Hombre, yo pienso que, visto el panorama, hay que hacer todo lo posible para que quede claro que estos señores están fuera de juego. Y a mí me parecería mucho más prudente hacer una moción de censura, y de hecho históricamente en España la primera que hubo la presentó Felipe González sabiendo que perdería para después ganar. También es verdad que la segunda la presentó el chico este, que ahora no me sale el nombre del PP. ¿Casado? No. No. El que Hernández Mancha, para perderla, y perdió y se fue para casa y se acabó el negocio porque hizo el ridículo. También es cierto que la moción de censura de Pedro Sánchez nadie se esperaba que fuese a prosperar. Totalmente. Claro, pero ahí tenía opción de números.
y parece que el PP no tiene opción de números. Bueno, pues nada, ellos sabrán. Yo pienso que si se piensan que la ciudadanía no reacciona ante esas cosas, se equivocan. O sea, o das un golpe en la mesa potente o la ciudadanía no acaba de ver que exactamente que está... Porque elecciones se las pide todo el mundo. Calvet. Sí, yo lo que opino, voy a ir a la coyuntura actual, al momento porque yo soy de los que piensa que estamos viviendo un momento histórico y de emergencia importantísimo en la sociedad española. Yo estimo que no hay ninguna garantía, sino más bien todo lo contrario, que en unas elecciones generales pasara que se repitiera el SPS, es decir, el Sancho Podemismo separatismo. ¿Crees que no puede suceder? Yo creo que puede suceder. Ah, vale, sí, yo también lo pienso. O lo que sucedería en este momento y lo que va a suceder. Por lo cual, lo de las elecciones generales puede no ser la solución. Hay que madurarlas. Dicho esto, yo creo que el Partido Popular y el señor Feijóo, que acaban de dar un giro que demuestra cierta inteligencia, que es abandonar el primer campo de batalla, las trincheras, pues la política económica, los impuestos y todo esto, incluso porque te reconocen en Petit Comité que para los tiempos que corre y para las posibilidades que tiene España, porque por ahí tiene problemas estructurales que no, la economía no va tan mal. Yo soy de los convencidos de que con Montoro ahora estaríamos peor, o sea que no hay problema, pero claro, yo soy socialdemócrata. Lo que pasa, entonces se va a centrar en lo esencial y ahí no termina de dar el pie en el acelerador. Y tiene esa obsesión de que los votantes socialistas, los que votaron al socialismo, se van a ir a él. Esa cosa es muy pobre, esa declaración de intenciones y presuposición es muy pobre. Aquí le puedo decir que yo, que creo que moriré socialdemócrata o socialliberal o de centro izquierda, si se me quiere, pues llevo 2 elecciones y pues o 3 o 4 que voto en blanco. Voy a votar porque para mí es sagrado. Voy a votar porque para mí es sagrado, eso no, y debería ser obligatorio como en Bélgica, pero bueno, voy a votar. Abstención no. Ahora voto en blanco porque es que todos los partidos que se me ofrecen con posibilidad de eso, porque después están otros marginales, me parece que le hacen daño a España y a la convivencia en España. Pero, o sea, que no confíe mucho, yo creo que va a ganar como siempre la abstención estas elecciones generales. Y yo creo que el PP tiene que convencerse de que este régimen se acaba. Yo creo que, como me ha dicho un ilustre amigo del PP, no citaré porque dejaré que lo diga, el PP tiene que pedir perdón por lo que ha hecho, tomarse en serio este momento histórico e ir a lo esencial. Y una ocasión única es la moción de censura. La moción de censura, esta sería una moción de censura en estado de emergencia. Al no poder tener un gobierno de salvación nacional, que es con lo que soñaría si hubiera otro PSOE, a lo mejor el señor Feijóo, vamos a aprovechar la caja de resonancia, que es una moción de censura, para dejar muy claro todas las líneas rojas que se han traspasado, por cierto, prostituyendo de facto la Constitución. Todas las debilidades que se han tenido, todas las complicidades que ha tenido con este régimen los distintos PPs que han sido desde Aznar, las concesiones a la autonomía, bueno, este señor dice que se entiende mejor con el PP, con el PNV que con Vox. Mire usted, pues entonces usted me tiene que aclarar qué visión tiene usted de España, ¿no? Eso lo podría hacer una moción de censura y, por supuesto, que tendría resultados electorales, como ha dicho. Claro, como todo en democracia. Bueno, en democracia, al final, votas en función de lo que vas sabiendo y si en la moción de censura el PP, en vez de ser moderado para ver si atrae a los votantes del antiguo PSOE, ¿verdad? Dice, mire usted, es que nuestra visión de España es esta y los peligros que corre España en este momento son estos. Y además creemos en la Agencia 2030, en la Agenda 2030 que me parece muy bien, y además tenemos leyes trans porque creemos, en fin, somos centro derecha, pero lo que ahora se está dirimiendo, esto es una moción de censura de emergencia, tal. Es verdad que yo lo haría sin presentar a alguien del PP
como... Claro, claro, es que eso yo es lo sé que que la se voy decía. a perder, entonces no quemo a nadie. Yo aprovecho el acto político civil. Del Partido Socialista, exacto. Sí, sí, no. Pero cuidado con eso, ¿eh? Cuidado con eso, ¿eh? Porque, a ver, que Vox no presenta a nadie de Vox se entiende porque el presentar a alguien de Vox hace que el PP no se te apunte ni bebido ni alcohólico, ¿no? Sí. Pero que el PP no sé si se puede permitir el lujo de presentar una figura externa, porque en todas cosas la moción de censura, el que habla y el que se lleva toda la parte pública es la figura que se presenta. Mira, el presidente de la Academia de la Historia, Paco Sosa Wagner, Eduardo Serra, que ya no tiene, que tiene una edad que ya, y sin embargo, y que fue. Hay gente yo creo que eso lo puede presentar si lo presenta Vox. Si lo presenta el PP, es difícil que se mueva. Es difícil que se mueva de su presidente. Es muy difícil. Pero que el PP diga que la va a utilizar y que la va a apoyar sabiendo que la va a perder, la figura si se presenta una figura. Claro, porque acepta la figura. Pero sería la propuesta de Vox. Porque la figura sería un alto representante de la sociedad civil para hacer una moción de censura sobre el gravísimo momento que vive España. Y no... Eso es la solución ideal. Decir, yo voy a gestionar mejor. ¿No? Y probablemente, no se trata de gestionar. Y probablemente pondrías en problema a muchos socialistas. El tema es que el hecho de que el Partido Popular pueda o no plantear a un candidato socialista es algo que no solo tenemos que mirar en el arco parlamentario. Ahora mismo se está librando otra batalla, como es la del Poder Judicial, e incluso ahí se han ido, digamos, mejorando a favor del Partido Socialista los candidatos a presentar, ¿no? Digamos, de una tendencia a lo mejor no tan conservadora. Por tanto, si no da un paso adelante el Partido Popular, pudiendo él incluso proponer el candidato, está claro y parece que no lo van a hacer y vamos a tener que llegar hasta elecciones generales. Y luego, volviendo a lo que estábamos hablando al principio, ¿no? Que es un poco este cara a cara entre Feijóo y Sánchez, sí concluir con una cosa. Bueno, parece muy claro, y ayer lo volvió a poner sobre la mesa Pedro Sánchez, que no va a adelantar las elecciones generales, por tanto solo quedan dos vías. O bien la moción de censura, que Ciudadanos sí que la apoyaría, Vox la apoyaría, y digo apoyaría porque él ya ha dicho que no va a ser el candidato, para precisamente buscar una decisión real de que sea el Partido Popular quien elija ese candidato, y dos, el movimiento de la sociedad civil, lo cual puede ser muy peligroso. Bien un movimiento pacífico, Vox, Sindicato Solidaridad lo han intentado en grandes manifestaciones convocadas este año, el Partido Popular ha decidido que no quería la foto de Colón, o bien por movimientos violentos, que por cierto no ha sido la ultraderecha, ¿no? Que a lo mejor le gustaría a la izquierda decir, sino el otro día el propio ex vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, quien dijo literalmente hay que salir a la calle a defender la democracia, y Podemos es el único partido que abiertamente pide desobedecer la resolución judicial, se refería del Tribunal Constitucional. Por tanto, yo creo que dentro de las vías democráticas que tenemos, en esto sí que soy muy socialdemócrata, creo que está ahí, la herramienta es la moción de censura, no dan los números, pero como decía Alba al principio, a Pedro Sánchez tampoco le daban, y ahí está. Bueno, vamos a seguir hablando de más cuestiones porque, como sabéis, el año 2023 es cuando va a llegar Pedro Sánchez de todo su resplendor por esa serie que se está produciendo en el Palacio de la Moncloa para ver cómo es la vida y el día a día de un presidente. Sin embargo, la otra parte del Gobierno, Podemos, no se ha querido quedar sin su trozo del pastel y también va a tener una serie sobre su historia. De los creadores de las 4 estaciones llega Nosotros Podemos, y es que el partido liderado por Ione Belarra va a dar el salto a la ficción a través de Bambú Producciones, que prepara ya el guión sobre la historia del Partido Progresista. Así lo anunciaban y en una nota de prensa. Con un casting todavía por decidir, la serie pretende contar con un estilo realista cercano al del gran éxito Fariña, todo lo que sucedió tanto en lo político como en lo humano entre aquel grupo de idealistas que soñaron con cambiar el mundo. Pablo Iglesias, Íñigo Errejón, Juan Carlos Monedero y compañía no tienen por tanto a los actores que darán vida a sus personajes. Solo sabemos un nombre, el de Javier Rey, aunque no el papel que tiene asignado. ¿Pero qué se pretende contar con esta historia? Pues los 10 años de vida del partido desde una perspectiva, según la productora, más emocional y humana, de forma que se consiga un acercamiento emocional a la política. Sin embargo, si analizamos las concesiones que ha recibido esta productora por parte del Gobierno, llaman bastante la atención, y es que en 2018 y 2019 Bambú Producciones no tuvo ni un solo euro de ayudas. En 2020, sin embargo, recibió 600.000 euros. Y aquí es donde viene la sorpresa, porque en 2021 esta productora recibió 14,1 millones de euros por parte del Gobierno, y un año más tarde se rinde ante él. Una historia que contará el ascenso de Podemos, pero también su caída apoteósica, y esperemos que todas y cada una de sus polémicas. A mí, si los guionistas son mi buen amigo Luca Constantini junto con
Jesús Trillo, que creo que son los dos que más han investigado el fenómeno Podemos, ¿verdad? Con alguna aportación de... Asís Timmermans también. Asís Timmermans, perdón, perdón. Sí, y algún perdón, otro, amigo Asís Sabete, no, hay más gente. Y con alguna aportación de Soraya Sáenz de Santa María, a mí no me parecería mal esta película. No digo más. ¿Qué colmillo de más Soraya. colmillo? Pero llama la atención que en un año electoral estemos a estas cosas. Sí. No, que les demos 14 millones para hacer publicidad electoral. Claro, es que les demos, porque ese va con nuestros dinero que impuestos. recibe lo pagamos todos los españoles. Claro, ese les dinero demos, que recibe esa demos. productora, que es Bambú Producciones, que además... pues bueno, hemos visto cómo ha pasado de 0 euros. El 2020 era poquito más de medio millón a de repente 14 millones de euros. 14 millones de euros, que se dice pronto, ¿eh? Sí, esto se les ha tocado la lotería, ¿no? Totalmente. Literalmente. A los que no Sin nos haber va a tocar la lotería, claro. bueno, nos ha tocado directamente. No sé cómo va el sorteo, creo que si no ha terminado ya está a punto de hacerlo. Y encima todos los españoles, a las puertas de Navidad, cuando van al supermercado siguen haciendo números rojos, pues que la cena de Navidad de este año va a estar por las nubes. Los españoles nos sentaremos estas Navidades en la mesa más cara de la historia. La inflación bordea el 7% y se dispara por encima del 15% en la alimentación. Pero hay productos cuyos precios son desorbitados y duplican estas subidas. El informe de Data Market para El País nos detalla cómo es de caro cada plato estas Navidades. En los entrantes ya nos encontramos subidas espectaculares. La tabla de quesos y embutidos son un 25% más caros. Los fiambres como el lomo un 15%, las anchoas un 13% y el paté un 11%. Y atención porque quienes opten por abrir la boca con unos langostinos también han subido, son un 10% más caros. Continuamos con la cena y ahora viene el plato principal. Su precio, al igual que los entrantes, está por las nubes. La lombarda se dispara casi un 40%. Le sigue el bacalao, que sube un 21%, o carnes como el entrecot de ternera o el cordero, que han subido un 14% y un 13% respectivamente. Y ojo porque el pescado tampoco se queda atrás. Platos como la merluza han aumentado un 11%. Y ahora viene el toque dulce de la noche, pero cuidado porque quedarse con hueco para el postre también saldrá más caro. Dulces tradicionales como los polvorones son un 27% más caros, aunque el mazapán, las uvas, el turrón de chocolate o el turrón duro también han aumentado su valor. Y para poner fin a una cena de ensueño no puede faltar un brindis. La sidra protagoniza el mayor incremento, que sube un 16%, aunque también aumentan los precios para quienes optan por acompañar su cena con cava o vino. Como ven, una subida generalizada en todos los alimentos que va a hacer que muchas familias se piensen dos veces eso de coger lo que más le gusta del supermercado para inaugurar el banquete por todo lo alto. Productos que se disparan más de un 40%. ¿eh? Eso sí que restringe el consumo más que cualquier tontería que se le ocurra a Garzón, ¿no? No da opción a decidir, ¿no? Sin embargo, se hace este anuncio precisamente para fomentar el consumo, porque no es una medida que se vaya a aprobar, es un anuncio de lo que el Gobierno, según dice, tiene pensado hacer. Por tanto, la estrategia es precisamente... Vamos a contar, Patricia, precisamente a lo que te estás refiriendo, que es lo que publica el diario El Confidencial, que es esa medida del Gobierno que llega justo después de conocer ese cheque a la comida de apenas unos 200-300 euros, y es que el Gobierno propone bajar el IVA a productos seleccionados de la cesta de la compra. Justo después se filtra esta noticia, después de que lo haya pedido el Partido Popular, de que bajase el IVA a los productos en vez de repartir cheques a diferentes familias. No coge esa idea como tal del Partido Popular, que lo proponía una bajada del IVA generalizada, pero sí viene inspirada en Génova 13. Absolutamente, y perdonad que no me había dado cuenta de lo de la noticia. Sí, porque yo no sabía de lo que estabas hablando. Sí, no, es que me pensaba también que en el vídeo habíamos hablado de la cuestión del IVA. Nos sorprende mucho además que esta intención de la bajada, más allá de que, insisto, yo creo que es incentivadora de consumo, porque no se dice que se vaya a realizar, pero en el caso de que se realizara, llega tarde. Es decir, la gente ya ha comprado, los ciudadanos ya han comprado su comida para Navidad,
los ciudadanos ya están en la cuesta de enero, que ya no es de enero sino de diciembre, para poder hacer frente a todos los pagos, ¿no?, de este término de año. Este tipo de bajadas se tenían que haber realizado, primero se tenía que haber hecho como por ejemplo se hizo en Francia, con la suspensión de algunas cuotas, también con suspensión de ciertos productos en IVA, en el propio año de la pandemia, que aquí no se hizo. Se bajó para unos productos, se subió para otros, acordémonos, para algunos bebedizos y demás, y sin embargo no se ha hecho. Por tanto, nunca es tarde, o sea, no estaría mal que se aplicase y por lo menos para el 2023 las personas pudiesen paliar un poquito la inflación con una bajada de lo que pagan por sus productos, porque no nos olvidemos que el IVA, como impuesto indirecto que es, afecta a todos por igual, al que sigue cobrando lo mismo, pero también al que se ha visto más afectado por estos momentos. Sí, lo que pasa es que puede, a ver, es mejor que no sea tan tarde, pero si va a ocurrir, que sea cuanto antes. Sí. Pero también es muy importante saber qué productos. Claro. Acordaos que hubo un famoso ministro, no sé si era del PP o del PSOE, que nos recomendó a todos que comiéramos conejo de temporada, sí, ¿no? Entonces, claro, con lo que bajen, nos van a marcar qué productos van a dar prioridad. Entonces, hombre, que no sea que harina, leche, ya, pero que no sea la cesta de Yolanda Díaz, que acordaos que no había nada fresco. Es cierto. Entonces, claro, para comer cosas de plástico, pues había chico, una entonces, lata de albóndigas o de... ¿Y leche en polvo? ¿Qué? Pero puñetera Sí, lata, sí. O sea, con aditivos, aditivas y aditivetes. Lata, o sea, por cierto, que según la bajada según lo que tenemos ahora, es tributaria al 10%, o sea, que ni siquiera al 4%. O sea, que ni siquiera esa cesta y va al IVA mínimo. Fíjate. Increíble. A mí me parece bien que el gobierno, que cualquier gobierno, pero que el gobierno tenga una visión social de el desequilibrio que hay entre la subida del IPC general y la subida de los alimentos, sobre todo de alimentos básicos, porque afecta evidentemente a distintas capas de la población. Lo podían haber hecho antes, pues sí, también tienes que ver la evolución de las cuentas y de la inflación, pero me parece bien. Decide hacerlo a través de rebaja de IVA, que es una cosa un poco horizontal, poco a pa, y todo está en efecto en la selección entonces de los productos. Yo lo acompañaría con lo que pasa es que se ve que no tienen la capacidad técnica, es muy difícil por esto hacerlo en España, pero de una mejora de la renta, es decir, una especie de paguita extra de la renta mínima de inserción, pero claro, el problema es que ahí hemos visto que debía afectar a 300.000 personas, pero después, claro, es tan difícil determinar si de verdad usted es un pobre de solemnidad o no, etcétera. Bien, pero claro, ¿por qué? ¿Por qué preferiría que dieran una paguita? Porque así la persona es libre de gastar donde quiere, ¿no? O lo que sea, lo poquito que le den. Pero vamos, no me parece mal, que pueda llegar tarde, bien, siempre se le puede sacar punta, pero en fin, hasta Reyes quedan 15 días y desde luego, independientemente de los básicos, porque la cultura es importante y el estado emocional es importante, yo rebajaría el IVA a los productos típicamente navideños, tipo polvorones, turrones y tal, también, que también, yo qué sé, en fin, los parias de la tierra lo tuvieran más fácil en estas Navidades. No sé, pero el tema de las paguitas, hay un ejemplo últimamente que es bastante escandaloso, sí, que es la paguita a los chicos de 18 años para bienes culturales, que ha acabado siendo en comprar juegos de la Play y venderlos de segunda mano. Sí, Entonces, claro. Entre eso y la famosa frase del pez y la caña, yo prefiero dar cañas y no peces, ¿no? Sí, no, de acuerdo. Entonces, me parece más caña el que te bajen el IVA, con lo cual tú puedes escoger los productos básicos que compres, que no que te compren el voto, entre comillas, porque más o menos es lo que es, dándote el pececito que más suele estar podrido, porque tiene trampa, para que te den 50 euros o 100 euros al mes, sobre todo para que sepas que te los ha dado, que es lo que se persigue. Entonces, me parece una mala filosofía, excepcionalmente no, pero este gobierno le encanta lo de pagar. Ya empezó Zapatero pagando, y creo, no sé si Montoro hizo lo mismo, pagando, pues, eso de pagar a la gente por cosas, me parece que se lo podían meter donde les quepa. También es un poco efecto caña, Si lo hacen con su dinero, me apunto, No, pero eso si lo hacen con el mío, no. Con nuestros impuestos. Pero bueno, sí estoy de acuerdo. Yo estoy en contra es mi parte más liberal dentro del socialliberalismo. Estoy en contra de las sociedades subsidiadas, ¿no? Eso estoy completamente de acuerdo contigo. Yo lo haría esta vez porque tenemos un rebrote inflacionista que esperemos que se quede ahí y no lo haya todos los años. Pero bueno, además de lo del IVA, o sea, lo del IVA me puede parecer bien, si bien, como digo, el IVA debe ir a productos navideños también para cuidar
la moral y el espíritu de la gente, ¿no? Nos queda un poquito menos de 5 minutos y me gustaría terminar con un último asunto, porque tenemos que retratar muchas veces a los medios de comunicación afines a Moncloa, fruto de la publicidad institucional que reciben, muchas veces tapan ciertas cuestiones. Por ejemplo, les contábamos antes cómo Rebelión en la Granja acogía esa noticia de Perla, esa trabajadora que había sido despedida y que había ganado el gordo de la Lotería de Navidad y que estaba precisamente entre los asientos del Teatro Real. De hecho, ha tenido que salir y ha tenido que ser atendida por los servicios del SAMUR porque no daba crédito a estar en el Teatro Real y que le tocase el gordo de la lotería. Bueno, pues les cuenta Rebelión en la Granja precisamente que es una mujer procedente de Perú, que asegura ser una camarera despedida de la cafetería del Palacio de la Moncloa. Dice que todos los trabajadores, la mayoría de los trabajadores y la plantilla de Moncloa se fue justo cuando llegó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al Palacio de la Moncloa. Pero fíjense, sin embargo, si nos vamos hasta el diario, hasta el medio, Cadena SER. Van a ver, dice, el grito que nadie se creyó nada más salir el gordo en el Teatro Real. La mujer en paro que tuvo que enseñar el décimo y acabó atendida por el SAMUR. Aquí también se hace eco de la noticia, pero sin embargo lo hace de una forma bastante distinta para no molestar precisamente a Pedro Sánchez, porque en ningún momento recoge que sea una trabajadora despedida de Moncloa cuando ha sido ella la que en su testimonio, cuando todos los micrófonos se han acercado a escuchar su testimonio, la que lo ha contado tal cual. Sí dice, y ahí lo están viendo en sus pantallas, esta noticia dice que esto es obras de sus padres, que se ha llevado un décimo premiado por el gordo y ha contado que trabajaba, pero la echaron a la calle después de 20 años y que ahora está cobrando el paro. Claro, aquí en ningún momento se habla de que la echó precisamente Pedro Sánchez cuando llegó al Palacio de la Moncloa. Pesa la publicidad institucional y, como muchas veces hemos dicho aquí, poderoso caballero es don dinero, ¿no? Y cada vez más. Y además, por eso decía yo las paguitas malditas, ¿no? Claro, en el caso de los chequecitos son paguitas, en el caso de la prensa son pagazas. Claro. Porque estamos hablando de que creo que superan los 200 millones de euros, ¿no? Este año, que no está nada mal, vamos. Con eso, 120.000, si no me equivoco. ¿Este año? Este año, sí. Bueno, pues 120.000 millones de euros. Eso el gobierno central, porque si nos vamos a ver qué ha dado Cataluña, el gobierno autónomo, y veríamos que va sumando. Claro, con eso no es que no te metas, es que bailas al son del que paga. Mira, aquí lo estaba viendo. El gasto de publicidad institucional alcanza los 1.400 millones de euros en concursos de publicidad y comunicación en 2021, el doble que en el año 2018. O sea, 1.400. Y los medios de... Esto publicidad institucional. Y a los medios de comunicación 213 millones en este 2022. ¿Pero solo del gobierno o eso para todos los partidos políticos? Ya, pero es que la publicidad institucional no se va a Rita la cantadora, se va a los medios también. Y no se va a todos los medios, o sea, no hay ningún gobierno que haya distribuido la publicidad institucional de acuerdo al EGM, ni al OJD, ni a la AVKH. Se reparte sabiendo a quién el de presidencia le gusta y le cae mejor. Con lo cual tendríamos que sumar 1.400 y 200, estaríamos en 1.600. Eso es una pasada porque pagamos los aquí presentes y los que nos ven. En cualquier caso, muy rápido, es de justicia divina lo que ha sucedido hoy a esta señora. Me alegro por ella. De acuerdo. Y aquí lo dejamos por hoy. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos a lo largo de esta mañana en Dando Caña. Muchísima suerte, muchísimas felicidades, disculpen, a todos los premiados en este sorteo de la Lotería de Navidad. Seguramente no nos estén escuchando porque lo estarán celebrando, pero nuestras felicidades desde aquí. Nos despedimos, lo esperamos mañana a las 12 aquí en Dando Caña. Que tengan un feliz jueves.